El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 4:59, momento en el que se integran Eddie Alcántara y Esteban Delgado. Usted viene como apaleado, Esteban, ¿pasa algo? El tapón está fuerte, la planta no ha prendido hoy. Bueno, no, la planta está prendida. Está prendida la La planta. planta va bien, pero no se espera que fue que tuve muchas cosas que hacer y entonces eso me Se te quedó el carro por tiene gasolina. un poco cansado, pero todo marcha. ¿A quién, a Esteban? Saludos. No, nunca. ¿Pero por qué da? No. Yulisa nunca. Céspedes de Don Eddie Alcántara, Es un hombre Don José Luis planificado. Mendoza, Francis Villalona en los controles y a los amables oyentes de la Z101, el Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, Yulisa, Esteban Delgado, José Luis Mendoza. ¿Quién más falta? Francis. Francis Villalona, José Villalona. el Chamo Oscar. Buenas tardes al país. Háblame de un evento que hay el día 5, hermano, que tú tienes que tener conocimiento, porque seguro tú estás monitoreando eso aquí en el... Yo pensaba mira, que lo iban a ayer- suspender, y me dijeron. No, al contrario, incluso va a ser un ¿Es evento. un evento político o un evento artístico? Es un evento político con atracción artística. Como Pero no sé todos. por qué, no exactamente como todo, Como no sé por qué todos. ahora ha habido críticas al hecho de que se vayan a llevar artistas, porque generalmente en los eventos que se hacen de esa naturaleza, incluso principalmente los eventos que encabeza el presidente Leonel Fernández, siempre se llevan atracciones artísticas, se llevan orquesta, merenguera, Pero en bachatero. todos los que hemos visto de precandidatura ha habido... Ha habido atracciones artísticas. Entonces, en este hay caso... como cierto nivel de envidia. Yo creo sí, como que... Es envidiosa del Festival Leonelista dice- de la di- Música. dice, no, entonces dice De la también, música criolla. Sí. por ejemplo, tú ves gente que está poniendo en duda el hecho de que él tenga la capacidad de llenar el estadio. Y óyeme, podemos cuestionar Yo a creo que Leonel lo Fernández. llena. Pero si tú me das sin Pero- corqueta, pero si tú me das sin corqueta, yo No, que no, no pero quiero no, sin no, pero, orquesta. no, y sin la aún orquesta, sin la sin corqueta. O sea, señores, no vamos a Entonces, cuestionar el liderazgo del presidente. Yo Leonel no estoy Fernández, o sea, cuestionando liderazgo, no, porque no, es pero que... yo no Es estoy que, hablando de ti. es que sí, pero soy yo que Ahora, te si estoy tú lo haciendo la dices pregunta. eso, si tú dices que él no tiene la capacidad de llenar el estadio, pues creo que entonces, No, creo que es yo una no he dicho exageración. Eddie porque eso. él lo Alcántara. puede- Ahora, una pregunta. ¿Usted lo llena? ¿Con los artistas que lo llevan? No, sin los artistas. No, No si sé, los ni él artistas, tampoco parece. si los artistas lo llenan, Ni él claro que tampoco. tiene que crear Que la no lleve logística. los artistas. Tiene que crear la logística, pero la logística la tiene. Es lo mismo que tú hablas de, por ejemplo, de que de El juntar- alfa, es uno que le llaman el alfa, que lo critican, entonces llenó eso ahí. Oye, Pero está de bien. juntar las firmas, las Señor, eso famosas está bien. firmas. Está en O sea, competencia con el alfa, Leonel. Ahora, Leonel ha logrado lo que él quería y es que mucha gente hable de eso. No, y Aunque sea además- para criticarle a los artistas. Además, oye, uno puede cuestionarle a Leonel Fernández tal vez la dificultad para ganar en una primera vuelta o para conseguir ganar la candidatura. Pues se le puede cuestionar eso, pero no se le puede cuestionar como quiera que sea que tiene un nivel de popularidad, aún con la tasa de rechazo que tiene un nivel de popularidad suficiente como para llevar una cantidad importante de gente a cualquier organización, Pero- a cualquier meeting de esa naturaleza. Además, recuerda una cosa. ¿Tú vas para allá? El presidente Fernández, claro que no. El presidente... Ah, pues entonces, y ese claro que no. No digo claro. ¿Tiene que no, porque prohibido yo- ir? No, no, ¿tú sabes por qué? Pues yo nunca en mi vida he ido a ninguna manifestación política, de ningún partido. Bueno. Nunca he ido. No Mira, porque mira, tú no sea estás malo o ret- bueno, no sino estás porque no lo he hecho, retratando. porque no lo practico. Pero Ahora, te invitaron, lo que ¿verdad? te digo es, no, tampoco me han invitado. Lo que te digo es que el presidente Leonel Fernández, en caso de ser candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, tiene muchísimas posibilidades de ganar las elecciones. O sea, porque el tipo tiene un liderazgo. Bueno, cuando tú coges la Junta No, Central, pero las decir juntas que no lo tiene municipales, también es ser Claro, sería mezquino. mezquino. y mete un Sí, o sea. 90% de gente empleado del gobierno, no gana Leonel, gana hasta Temístocle. Oye, Sí, lo que te porque- estoy diciendo, no, cuando yo te digo hasta claro, Temístocle, No, claro, lo que pasa es que O sea, que ustedes... Temo no es, tiene es porque la posibilidad. cosa es grande. Hasta Temístocle. Ustedes, mira, aquí no se puede cuestionar la posibilidad de ganar unas elecciones que tienen Danilo Medina si fuera candidato, Leonel Fernández y Luis Abinader. No se puede cuestionar eso. La posibilidad de ganar unas elecciones. Bueno, pero habla. Y no diga con fraude ni con... Pero ¿por la qué le tienen posibilidad, prohibido? Porque tienen... Pero ¿por qué le tienen prohibido a ustedes ir a la actividad? ¿Por quiénes son ustedes? ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué estamos Claro. hablando? No, déjate de Tú, tapar- pero va- Eso es lo que tú tienes, que tú vives personificando la Ah, pero es verdad, pues tú me dijiste Ya te que no dije- va. No, te dije que no voy. Pues Te tú no- dije tú no eres- que tú no eres- nunca tú en no mi eres- vida he ido a ninguna actividad político partidaria de Tú ningún deberías ir para que partido. te asegure. Entonces, no he ido ni voy a ir. Y no me interesa ir. Bueno, Pero no a esa, ni siquiera a una de Danilo Medina, ni a una de Kiki Antún, ni a Bueno, una de pero Luis antes- Abinader. que te Antes- llamen, que tú no vas a la de Danilo. No, de Antes ninguna. de la de Leonel, absolutamente. hubo de Danilo, hubo otra de Leonel, hubo una de Temo, hubo otra del otro aspirante. ¿Cómo se llama el que estaba en educación? Andrés Navarro, ya ni se No. acuerdan del nombre. No, del Ay, otro. José Luis ni se Y- acuerdan del nombre ya. y
cada quien llevó lo que quiso. Ese mismo, ese, Amarante. Sí. Ah, Amaranti. Y cada quien llevó lo que quiso, entonces no fueron criticados. No, pero eso fueron. Sí, lo que pasa es Creo eso- que es como medio mezquino eso criticar fueron a el él. Tú Palacio fuiste de esa, Deportes, la- pero lo del- Ay, que está el del- Estadio del Olímpico. El Estadio Olímpico se mete Va a pasar como, 40.000 ¿se acuerdan nada. del concierto de Icha, como en el 93, que decían que lo iban a llenar aunque sea de haitiano? Sí. Ay, sí, ¿dónde ir? No, pero Leonel lo llena. Mira, fuera de chance, Leonel llena a su vez. Sí, un hombre, expresidente de la llena. República. Muchísimo cuarto. Lo llena Hipólito. No, además un hombre que marca. Muchísimo cuarto. Es un hombre que marca, que te está marcando en las encuestas como posible. Pero no sé como por qué están posible prohibiendo que presidente. vayan a los compañeritos que no son, que aunque sean del PLD y simpatizan. Pero mira, eso que tú estás diciendo pudiera ser, eso pudiera No, que tener eso es un- verdad, no, que eso pudiera ser. Eso pudiera ser un elemento Ah. a tomar en cuenta. Ah, bueno. Si en realidad están prohibiéndole a miembros del partido que vayan a esa actividad, eso puede afectar. Bueno, pero eso están asistencia. diciendo, eso están Miembro del diciendo partido y ellos. empleado público. podría Ahora hay que estar. ver lo que van a decir, porque mira, Porque yo siempre digo, el PLD está en el gobierno y dentro de los empleados públicos, por lo menos un tercio de los empleados públicos, y estoy siendo conservador, son leonelistas, por lo menos un tercio y quizás más. Porque no hay forma de que, no hay forma de que el 90% de los empleados del Estado sean del PLD, de Danilo, o el 95%. No hay manera. Pero hay una cosa una importante. proporción de Amarante, hay una proporción de Andrés Navarro, hay una proporción de este, hay una proporción de aquel. Y de Óyeme. Leonel Fernández debe haber una proporción bien alta. Si hay esas 2 millones de personas, porque no se puede hablar de 2 millones de firmas, son 2 millones de personas que están respaldando esa candidatura. Lo único que Leonel necesita es un empujoncito de lo que tiene la tarjeta Solidaridad y nos ahorraríamos lo de las elecciones. entiendo Bueno, yo. Danilo Medina. Además, sí es verdad que tiene 2 millones que se vaya independiente y no tiene conflicto Pero- con Daniel. pero Con 2 millones gana. Pero Danilo Medina en el 2012 sacó 2.400.000 votos, en el 2016. Pero esos 400, mira, Leonel, esos 500,000 voticos se lo aportan los otros partidos que él tiene en coalición. No, pero en el Por dos- eso Si él de verdad tiene 2 millones de personas Sí. respaldando esa candidatura, Pero olvídense en y el 2000 díganle buenos días, en el señor 2012, presidente Fernández. En el 2012 tú sabes bien que se utilizó 200.000 millones de pesos, aparte del liderazgo y el carisma No, tal no, vez que porque había. ahora tú quieres poner que todas las elecciones se ganan nada más con el dinero. Ah, sí, Como ustedes- que el PLD sí la como si ganaba no así, tuviera la liderazgo, mayoría. lo tiene. La lo mayoría. tiene. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Perdóname, Yulisa, perdóname, Yulisa. Claro, hay que perdonarlo, porque estos hombres gozan mucho solito aquí. Yo no opino. A solicitud de trabajadores y empleadores, el Ministerio de Trabajo, a través del Comité Nacional de Salarios, pospuso la reunión salarial que estaba pautada para este jueves, donde se discutiría el salario mínimo privado no sectorizado. En su lugar, los líderes sindicales y empresariales acordaron reunirse a los fines de llevar una propuesta consensuada en la próxima reunión del Consejo. En la última sesión realizada, el presidente Félix Hidalgo del CNS dio un plazo final a los sectores para decidir un aumento salarial consensuado, y en caso de que no se pusieran de acuerdo, las representaciones gubernamentales propondrían un porcentaje de aumento a las partes. Antes de entrar en las 5 de la tarde, nosotros decíamos que queríamos hablar con la gente sobre el tema de ARS humano y el no acuerdo que anunció el señor Wilson Roa. Hablábamos de que si no se llega al famoso acuerdo que se había firmado en 2017, que dice el señor Wilson Roa que nunca cumplieron las ARS, estaríamos hablando de que a partir de hoy, cualquier emergencia médica, si usted es afiliado de esa prestadora de salud, usted va a tener que disponer de la totalidad del costo de esa emergencia o enfermedad, y entonces tendría que hacerse de un procedimiento de reembolso. Pero lo difícil de esto es saber si ese 33% de la población que utiliza el servicio de esa aseguradora tiene la capacidad económica para tener debajo del colchón de su casa cualquier suma de dinero para responder ante cualquier emergencia médica. Ustedes se imaginan una mujer que te entra en labor de parto y que su seguro sea ese que está Pero inhabilitado. ellos dijeron por que las los médicos. emergencias iban a estar activas, que iban a recibir el seguro en caso de Cuidado, emergencia y de enfermedades intensivo de catastróficas
o personas que tengan situaciones No, difíciles. enfermedad catastrófica no, cuidados intensivos. Cuidados intensivos, exacto. Yo creo que... Bueno, yo insisto en lo que dije ayer. Yo creo que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales está teniendo una participación muy pasiva en ese sentido. De que tienes asumen, razón que los si llegan a médicos. acuerdo, Los no llegan a médicos tienen acuerdo. razón. En parte tienes razón, porque de todas maneras... Dime en qué no No, tienen. te voy a decir en qué razón no tienen. Mira, los médicos están pidiendo que le aumenten el costo de la consulta. Son 300 pesos de consulta. Sí. 300 Son menos 260. No, son 270. Lo que pasa es que 300 pesos menos un 10%, que es el único monto que los médicos pagan impuestos en consulta. Entonces, el médico le vamos a aumentar, vamos a aumentarle la consulta a 600 pesos. Vamos a poner un ejemplo. Ahora, ese médico que cobra hoy día 1.500 pesos adicionales a los 300, ¿le va a bajar esos 300 pesos a los 1.500 porque está compensado con los otros 300? No estoy diciendo que sea injusto que le aumenten el pago por consulta, porque ciertamente 300 pesos es una bagatela. Ahora, ellos cobran el copago, algunos 2.000 pesos, algunos 1.000 pesos, algunos 1.500, algunos 3.000 pesos adicionales. Yo me pregunto, hay un compromiso, mira, yo cobro 1.500 pesos, si me aumentan 300 pesos más, yo le voy a descontar a esos 1.500 pesos que yo cobro, se lo voy a descontar a los trabajadores. No necesariamente, porque a los afiliados que yo le cobro. Dame decirte algo. Porque es muy fácil tú decir, mira, aquí, ¿cuánto le pagan por consulta la aseguradora a los médicos? Bueno, el equivalente son 300 pesos, el equivalente a $5 y medio. Bueno, $5 y medio, muy bien. $5 más 2.000 pesos. Está bien, pero que el negocio no puede ser. $5 y medio más 1.500 pesos. Escúchame, que el negocio no puede ser nada más para que se hagan ricos los dueños de las ARS. Está bien. Imagínate un jodido país sin médicos. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Espérate. Mira, o sea, creo que es un abuso de las ARS solamente pagar eso. Mira, y creo que ese abuso debe atribuírsele no a las ARS, pero espérate, sino al gobierno. Pero oye algo. Porque el gobierno es el responsable. El gobierno es el que debería asumir el control Apágate un poquito. de una situación como esa. Si no, espérate un momento, esto no puede ser. Mira, apágate y al mismo tiempo regularle a los médicos el cobro por consulta. ¿Cuánto te cobra por consulta? Aquí debería haber un tarifario de cobro por consulta. Hay que haber una ausencia de autoridad. Ha habido ausencia de autoridad. Pero una pregunta, ¿cuánto? Por eso yo decía ayer en mi comentario que es un caso, ese es un caso de la situación grave que vive el sistema de seguridad social aquí en la República Dominicana por falta de controles y de regulaciones efectivas de parte del Estado. Escucha ahora entonces, pero escucha, oíste, porque te están escuchando, escucha. Pero acuérdate que, mira, ya Yulisa, tú has dicho 2 veces en 2 bloques que le va a abrir los micrófonos. A eso voy ahora. O sea, tú quieres que yo no hable después que tú hablaste toda la vaina que tú hablaste. Los oyentes se quillan porque anuncian que van a abrir los micrófonos. Cállate. Y no abren nada. Mira, Bueno. oye lo que te voy a decir. ¿Tú sabes cuánto que paga cada persona afiliada a la ARS? 1.000 y pico de pesos. No, 1.000 y pico de pesos. Paga el equivalente al 3% de su salario. Está bien. 1.000 y pico de Esa es pesos. la cotización Con todo lo que paga. por el seguro familiar de salud. Con todo lo que paga el empleador y lo que le corresponde debitarle del salario. La aseguradora a la que ellos le pusieron un stop temporal, que estoy diciendo que con razón, y además cambiaron el método de lucha. Lo cambiaron. No afecta a todo el mundo, afecta a ciertos sectores. En parte, mira, una aseguradora que tiene aquí el 32% de la población que utiliza los servicios médicos a través de las ARS, tú estás hablando que factura cerca de 1.400 millones de pesos al mes. Y yo te pregunto, una consulta que ella pague de 260 pesos. Son 300 pesos. Está bien, 300 pesos. Sí. Del que va en ese mes a buscar una asistencia médica. Sí. ¿Cuánto tú crees de eso que le debitan o le cobran los 1.000 y pico de pesos para que esté asegurado van en un mes o dejan de ir a un médico en Pero ese que a mes? nadie le debita. Pero dame terminar la idea. Le debitan 1.000 y pico de pesos. Pero perdóname, y después tú lo dices cuando tú hables. Porque la cápita, mira. Pero perdóname. No, espérate. 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 No te voy a dejar hablar si tú no me dejas hablar. El cápita no es Si tú no me dejas hablar, no te dejo hablar tampoco. Mira, en total con lo que le debitan al trabajador y paga el empleador, son 1.000 y pico de pesos. Esa es la verdad que recibe. Estoy hablando de lo que reciben. Aquí, de ese 32%, van en busca en ese mes donde esa aseguradora facturó 1.400 millones de pesos, va un 2, un 3% a buscar atención médica. Le quedan todos los cuartos del mundo. Y a veces tú ves que van enfermos a los medios de comunicación a decir que esa ARS no le quiere cubrir una operación o una intervención. Sí. Entonces, ¿qué pasa?
el Estado, que ha sido genuflejo frente a ese tema, no con ella, sino con todo, El Estado que ha sido genuflejo. ha permitido que ya se convierta en una norma que el negocio de las ARS frente a los usuarios del servicio de salud, nada más ganancia para la ARS. Y si Sarril y todo el mundo termina haciendo causa común con la ARS, uno no entiende. el Estado no tiene que estar procurando ahora intervenir, sino resolver. ¿Quién es culpable de eso? El Estado. El Estado, porque la ARS, tú me dices a mí, yo soy ARS, yo me quiero ganar mi cuarto, yo quiero hacer negocio, yo estoy haciendo un negocio lícito. Pues está bien. Claro. Entonces el médico que Hay puja ausencia de que autoridad. se rasgue con sus propias uñas, el otro que se rasgue con sus Ay, propias sí. uñas. Por eso- Ahora, como se ha permitido que el sector salud se convierta en un negocio, el Estado tiene que intervenir. Por eso los médicos pararon. Es el Estado, entonces no, es un caso aislado este caso. De todo el problema que gira Por en eso torno los médicos al están sistema de protestando seguridad social de la República con Dominicana. justicia. ¿Qué opine la gente? Dice Francis que vamos a tomar 5 llamadas en un minuto para que la gente diga lo que piensa de la situación que hay ahora de ARS Humano con el Colegio Médico Dominicano. Buenas tardes. Adelante. Adelante, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Buenas. Yo Cuéntenos. opino, igual que tú, Yulisa, un centavo que le suban, un centavo, yo soy de humano, que se vaya todo el mundo y dejen esos ladronazos solos, que se coman su seguro, porque nada más lo que quieren es ellos cubrir análisis chiquito ahí, porque cualquier estudio ellos no cubren. La mayoría. Eso se ha vuelto un negocio demasiado grande. El culpable es el gobierno, Sí, que nada más correcto, sirve para robar. Claro, ausencia de autoridad se llama eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yulisa, fíjese, los médicos con esa huelga, esas cosas, lo que le están haciendo es daño a la humanidad. Y la humanidad es que lo ha llevado a ellos ahí. Como realmente uno paga impuestos para las universidades. Los médicos ya pagan impuestos, amigo, y quienes han llevado a los médicos ahí han sido precisamente los acuerdos que se han hecho con esas ARS que se han incumplido. Y quienes nos han llevado a nosotros a la posición de solamente tener que pagar y que nos estén mirando como un cajero automático han sido los representantes Estado. de la sociedad que tienen un salario pagado por todos nosotros y que lo utilizan simplemente para aliarse con esos Lo grupos ponen al económicos. servicio del capital. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas Adelante. tardes, presidenta Yulisa. Sí, Habló Eddie, el Especialmente José socialista. Luis, querido Eddie. adelante. Mira, lo primero es que ciertamente hay que analizar la causa que genera, en este caso, la acción del gremio médico. Más allá de la defensa propia del interés del gremio, hay una realidad. ¿A quién le gustaría que le paguen 5 veces por debajo de lo que vale su servicio y que encima de eso se lo paguen con 3 y 4 meses de retraso? Sí. Ese es un primer punto. Con eso no estoy diciendo, no estoy satanizando a ARS ni bendiciendo médicos, pero claro que me identifico naturalmente con el reclamo de los médicos. Luego tú hablaste del tema de los consumidores, pero aquí lamentablemente en la República Dominicana y creo que en muchos países de Latinoamérica no hay ese colectivo de consumidores que pueda decir, por ejemplo, mira, tal ARS, nosotros vamos a decidir soberanamente quitarnos de ahí. Yo estoy de hecho, acuerdo, yo espero, estoy de acuerdo. Nos falta cultura de boicot, se llama eso. ¿verdad, José Luis? A la Pero hay cual, que empezar. Tienen que aprender. El pueblo tiene Sí, que pero aprender a defender aquí su eso es Lo difícil. primero es que no lo ha aquí. hecho nunca contra los políticos. No lo se Pero hace, aquí tienen no que se hace. hacerlo. Menos lo va a hacer. Decir que nunca lo han hecho, quizás puede quitarle peso a la responsabilidad que la gente tiene que entender que tiene. claro, Cuando a usted un político le promete y no le cumple en las próximas elecciones, vótele en contra. Por Cuando ejemplo, una compañía le vende un producto o servicio que no se lo da de acuerdo a como lo estipuló en el contrato, cancélele el contrato porque usted tiene que darle valor a su persona y a su bolsillo. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, estamos hablando de la situación de huelga que han planteado los médicos en compañía de el Consejo de Sociedades Médicas y el Colegio Médico Dominicano, además de Andeclip. Hoy nosotros recibimos al doctor Santos Ramírez, que es el presidente de la Asociación del Consejo de Sociedades Médicas y además es vicepresidente del Consejo del Colegio Médico Dominicano. Doctor, bienvenido. Usted ha llegado en el justo momento en el que tenemos un debate al respecto. Buenas tardes, yo creo que agradecer como siempre la oportunidad de estar aquí, de edificar a la población, sobre todo
Es un momento histórico de esta lucha, donde se han puesto sobre la mesa varios puntos importantes que hoy veo que ustedes están discutiendo. Doctor, ¿a qué se va a llegar? Hoy dijo el doctor Wilson Roa que no había ningún acuerdo nuevo y que lo que se había planteado para el 9 o 10 de la mañana él no sabía lo que era, porque ya el acuerdo que se había firmado en el 2017 era el que se suponía que debían darle cumplimiento y que ustedes, en el caso de él, no iba a firmar un acuerdo nuevo. ¿En qué pies estamos parados en este momento los usuarios de ARS Humano? Bueno, yo pienso primero que contestar esta pregunta. Primero, aclarar de que los servicios de emergencias, todas están cubiertas, todas las emergencias, y que el cuidado crítico también, y como bien se dijo aquí, estos pacientes oncológicos que se les presente cualquier contratiempo, pues cualquier clínica está a disposición de atenderlo. Tal y como dijo el presidente Wilson Roa, como vocero oficial del Colegio Médico Dominicano, nosotros no hemos asumido ningún acuerdo con la ARS, sino que ayer hubo un acercamiento producto de un llamado que hizo el ministro de Trabajo al Colegio Médico, al ANDECLI y a las sociedades especializadas. En ese orden nosotros fuimos y conversamos, hubo buenos momentos importantes donde se quedaron algunas fórmulas que él expresó buscar, entre las cuales estaba tratar de ver una figura que se llama ilusión, donde es como si fuera una evasión que se hacen de los patronos, cuando dicen, este empleado tiene un sueldo de 15,000 y allá en la tesorería lo pone como si fuera de 500, y como que hay un déficit en esta parte, en las recaudaciones, y a través de buscar estas cosas, pues él buscar una fórmula de aumentar la cápita para asuntos de honorario y de tarea. Pero ¿de quién fue el fallo? Porque todo el mundo se acostó tranquilo creyendo que ya estaba resuelto el tema, porque se hizo una rueda de prensa con bombos y platillos diciendo que ya todo estaba resuelto. Ese fue el error. Me parece que era una puñalada trapera que le querían dar con yo pienso, exactamente, yo pienso que cuando se habla entre las partes y lo que hay un acercamiento y a pedido del presidente del Consejo de la Seguridad Social, nosotros lo que queremos es que las cosas se resuelvan. Nosotros no queremos caos aquí ni buscar conflictos. Nosotros lo que queremos es buscar justicia social. ¿Pero qué quieren ustedes en el fondo? Porque que no nos digan que ahorita la solución es subirle. Que los afiliados paguen más. Exacto, que los para afiliados que paguen la cuarto, compensación. para que pudieran entonces complacerlo a ustedes. Mire, vamos al origen de muchas violaciones. Básicamente vamos a poner la cosa aquí en blanco y negro. En el 2007, cuando entra el Seguro Familiar de Salud, se supone que debió entrar con el Plan Básico de Salud, que es el plan original de la Ley 8701. A espalda del Congreso, oiga bien, se emitieron dos resoluciones, la 505 y 506, que provocaron un plan de servicio de salud totalmente opuesto al plan original. Este plan básico, si algo bueno tenía, era que el que ganaba 8,000 pesos y el que ganaba 2 millones de pesos en el sistema, tenía la misma atención y el mismo derecho. ¿Qué sucede? Que cuando se planteó la entrada del Seguro Familiar de Salud, ese plan lo violaron. Y al violarlo, le quitaron la oportunidad a muchos dominicanos. Primero... ¿Pero en qué aspecto lo violaron, señor Ramírez? Pero acabo de decirle que... Porque yo tengo entendido que el plan básico del Seguro Familiar de Salud es el mismo para el que cotiza normal a la Seguridad Social. No, es un error. El plan básico de salud es como los diferentes procedimientos con costo, valor y precio que se supone se le debe dar a la población dominicana. Sí, ese es igual para todo el mundo. No, ese es para el todo que trabajador igual, privado. pero ese no es lo que existe. Se creó el PDSS, un plan de servicio totalmente opuesto, violando la ley y a espalda del Congreso, dos resoluciones donde acotejaron para el poder financiero ese plan de servicio de salud contrario al servicio que debió recibir la población. Y era un plan
para momentáneamente negociado para que entrara el Seguro Familiar de Salud, que debió ser a 6 meses, se mantiene hasta la fecha. Ahora. Sí, que eso fue lo que habíamos hablado, que tuvo que intervenir, porque en el 2017 lo que hubo que hacer fue negociar con los empresarios del área de la salud para poder poner en marcha En vez de aplicar la ley. esa aplicación, Ahora, la aplicación efectiva de la ley. ahora, Sin embargo, no se distinguido. aplicó de manera efectiva. Ahora, yo quiero preguntarle, o reiterarle la pregunta que le está haciendo Eddie. Básicamente, ¿qué es lo que están reclamando los médicos en este momento? Hubo un acuerdo en el 2017 que establecía primero, ustedes saben que la CISARRIL aquí no existe, la CISARRIL se comporta como una ARS más, en contra de ese paciente y también del médico, y debe ser el que tiene que regular. ¿Qué sucede? Nosotros tuvimos que ir y a obviar la CISARRIL, porque nosotros queríamos planteamiento, o sea, no es posible que aquí las ARS son las que estén determinando cuando un médico termina, que es colegiado, que tiene un S4, que tiene que ejercer, quién ejerce y quién no. Eso lo hacen las Además, ARS. tiene un catálogo de médicos que cuando viene a ver el tuyo no está ahí. Exactamente, no aparece por ningún lado. O sea, las ARS son las que están determinando aquí quién ejerce aquí en este país y quién no. Por encima de la ley que crea la rectoría. Está bien, pero eso es un aderezo para... Ahí voy. Déjame decirle, ese es un aderezo para ustedes de manera indirecta involucrarnos a todos los dominicanos a respaldar los propósitos fundamentales de ustedes, que es la mejoría en el pago de la consulta, que sea en tiempo oportuno, que se lo merecen, porque sin médicos estuviéramos todos jodidos. Entonces, eso es verdad. Lo único que yo nunca le he respaldado ni le respaldaré a los médicos es que paralicen los hospitales para que los pobres no vayan. Pero lo que tú estás diciendo... Eso no se ha hecho. Pero, eso no, lo no, hemos hecho. Lo que tú estás diciendo entonces, ahora que los no. médicos lo que quieren es que le aumenten sus honorarios médicos, nada más. Eso es lo que ellos quieren. Eso no es. Oye, ¿pero qué ustedes quieren? No, porque se hizo una pregunta aquí. ¿Usted cree que es posible que aquí un dominicano que estudie en este país cada día más tenga que emigrar porque no tenga oportunidad como médico de ejercer en este país? Porque para ir a la seguridad social tiene que aplicar un código y ese código cada día más se lo niegan, quienes aseguran y tienen el control Pero de sí, este pero país. que el código, es que el código, lo que usted está diciendo entonces no tiene que ver con la ARS. ¿Cómo? No, tiene que ver El entonces... código. No, pero espérate. ¿Quién coloca el código? Exacto. ¿Quién coloca el La código? ARS. Ajá, pero ¿por autorización de quién? ¿De quién? Del Estado. Del Estado, o sea, eso es un asunto del Consejo de Seguridad Sí, pero Social. Un tema de regulación. Claro, porque además, entonces quiere decir que coloca el código ARS Brillante, humano, José. coloca el código ARS universal, coloca el código ARS PAL y coloca el código todas las ARS. Entonces, ¿dónde está la distorsión? Quien lo tiene el Estado, que le ha dado la Por lo oportunidad tanto. a figuras de ese nivel, hacer lo que quieran con el destino de El la colegio población. médico tiene que crearle un tranque al Estado. Pero está trancado. Si yo fuera- está trancado tú sabes al lo que- Estado y a la ARS. No, a la ahora mismo. ARS. No, y a al la Estado. ARS y a los afiliados de la ARS. No, el no a Estado la que le ARS. está reclamando a todo el mundo que Ahora resuelva el mismo, tema. Esto Ah, es claro, global. reclamando al Estado Esto, que resuelva. tú Nosotros- ahora mismo. A todo el que le afecta Nosotros el los paro. médicos, nosotros lo Todo el que le afecta todo el que le afecta el paro. A todo el mundo. Sí, claro. Si fuera todo el que le afecta el paro, tuviera 1,5 millones de gente en la calle. Pero hay 1,5 millones de gente que no tiene acceso a hablar por los medios de comunicación. Ah, bueno, entonces Pero somos, tú lo estás somos escuchando en nosotros todos los los únicos que estamos diciendo aquí que el Estado que Y tiene hay que 4 asumir esa millones, responsabilidad. que no tienen seguro Entonces, tampoco, que lo le- estamos pidiendo que lo incluyan. Pero en todo- 4 millones de gente ahora mismo Que no que no tienen tienen seguro. derecho a ningún Que tipo lo de debe, atención. que lo Entonces, debe la pregunta- regularizar Y esto también, el la pregunta- el la Estado pregunta. y el El Estado. seguro del Estado. La pregunta, entonces, Pero nada doctor más debe Ramírez. quedarse una sola ARS, Doctor Ramírez. la del Estado entonces. Solamente, bueno, no, porque eso haría, bueno, no, es que hay que porque eso hay que nos hay haría que entrar sacarlo. en una situación de monopolio y los monopolios no son Pero buenos nunca para la el Constitución consumidor. de la República y Lo el que artículo no puede 61 ser manda eso al es Estado a que cumpla con el derecho a la salud de la población. lo que no puede importa que ser sea un es monopolio. que solo el Sí, Estado pero también manda, cargue. escúchame, también manda el derecho a la alimentación Sí. y no por eso vamos a eliminar los restaurantes y los supermercados. No, ni vamos a eliminar lo que se están No, muriendo pero de si- hambre. si funciona, Lo que no está puede bien, si ser, funcionan. doctor Pero mientras no te Santos, funcione, es ¿no? que todos los que no pueden pagar un seguro médico le toquen al Estado y que todos los que pueden pagarlo le toquen al sector privado. Ahí sí hay desigualdad. No, y con Desde el sentencia. principio de la ley. Y con sentencia definitiva del Tribunal Constitucional Que manda a que todo el los que empleados recibe públicos. remuneración por su esfuerzo de trabajo en el sector público tengan que pertenecer a SENASA. ¿Y quién está Y nadie la desacatando? aplica. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que tienen El el, poder, gobierno el nombrado control. para regularizar toda esa vaina y defender a nosotros hace causa común con el capital. Ahí me sentí socialista. José Luis, quien quite, con quien el pone- capital. que hay quien quite y El pone imperio. gobierno. Digo, el imperio no está metido Hay en una esta sola situación con eso. No, este país al Doctor revés. Santos, El doctor gobierno es el Santos. que quita y pone capital. Sí. Si yo fuera al Colegio Médico Dominicano, estuviera reclamándole a el presidente o al gobierno actual que introduzca una modificación a la Ley de Seguridad Social
que Punto establezca cuatro, la el punto eliminación 4. del poder de veto que tiene el sector empresarial en ese Consejo de Seguridad Social. Porque todo lo que Eso usted, lo hemos hecho nosotros. todo lo que ¿eh? está mencionando, Eso todo lo lo que hemos está hecho mencionando se nosotros. debe precisamente a eso, a que el sector empresarial, como quiera, tiene poder de veto y ese poder de veto le permite, por supuesto, evitar cualquier tipo de acción de acción efectiva de regulación de parte de la Superintendencia de Salud. Pero, ¿por qué Escúcheme, establecer un mecanismo de leche? El colegio Usted médico, la pregunta. escúchame, el colegio médico hasta la saciedad ha dicho que el poder de veto aquí debe tenerlo el Estado. Solamente el Estado. El Estado lo Debería. ha dicho, lo ha dicho el presidente Pero muchas veces. Pero que esa debe y lo ser hemos su dicho bandera, nosotros pero esa también. debe ser su bandera de reclamo. No, pero es que nosotros tenemos, No, aparte de esa, tenemos que partir de no todas las otras. no limitar los servicios a una sola ARS como un mecanismo de lucha, porque entonces uno dice, bueno, pero... ¿Quién lo tiene sentado hoy aquí? Pero ven acá. La que tenía mayor control de lo Exacto. privado, papá. Esto, Sí. esto no es de que en contra de que humano, no, es que tú tienes. Y una pregunta, una pregunta. ¿Quién está detrás de humano? Pasa el día de hoy. Una pregunta. ¿Quién Pasa el está día de detrás de hoy. humano? Pasa el día de hoy. El de mañana. El del viernes. Y todavía no hay una solución sobre la mesa, un acuerdo. Me pregunto, ¿cuál es la intención del colegio médico o qué se propone a partir del vencimiento de cualquier plazo que ella se haya dado para generar esta paralización de los servicios a través de esa ARS? El colegio médico, el Consejo de Sociedades Especializadas es tan claro y tan claro lo tiene, que están tan unidos, de que nosotros en este momento tenemos que hacer que cambie la ley. O sea, nosotros queremos el cambio a la ley de seguridad social en la parte que tiene que ver con salud y establecer ese poder incluso de esta administradora, que no deben ser, o sea, porque hay que ganar un dinero entre quien, yo que soy el paciente, yo un paciente y yo que soy el médico, o yo siendo paciente con un médico, tiene que haber una persona para regular ese pago. No, porque tampoco pueden desaparecer la ARS, lo que no pueden ganarse todos los No, cuartos. no pueden desaparecer. Sí, pero el Estado debe Porque si regular. fuera así, Pero la fuera un lío. regulación, Sí, pero la, tiene que pero la ser regulación, regulada. si no existe regulación, No, es mejor que sea así. No, porque mira, hay un desorden. no, déjame decirte que pasa. Es que la ganancia de la ARS está en las personas que no necesitan la asistencia de un médico en una temporada, en un mes, 2 meses que está pagando, y ese es el beneficio que tienen ellos. El de que, por ejemplo, de 1.400.000 personas, bueno, que vayan 150 a buscar servicio médico, de 1.300.000, esa es la ganancia. Pero es mucha. Por eso la intermediación es importante. Ahora, No, lo que pero se quiere es que se también- pague un buen también salario está justo. También está la ganancia en la negación de determinados servicio. procedimientos de servicio. Señores, el ustedes catálogo saben- de servicios que hay que modificarlo, y esa modificación del catálogo de servicios le toca al Consejo de Seguridad Social. Y el tema Pero de la ahí, cobertura, no el puede tema de la ser que cobertura, cortarte una el tipo de pierna sea más medicamento, económico o te cubra Sí. cortarte la pierna y no te cubra no esa tratamiento. nada. La curalización. Y no tratamiento, Señor, así pero, mismo es. pero es peor. Pero tú sabes por qué. Porque el promedio de vida de una gente lo tienen ellos calculado. Sí, sí. Eso es como que vende motocicleta. El que vende Está bien, pero el motocicleta. Estado lo por tiene eso- calculado. por eso Es el demasiado, Estado- mira, el Estado. Escúchame. Mira, el que Estado. vende motocicleta en demasía, en cantidad abundante, Sí. tiene un promedio de pérdida de un 7%. Un 3% de gente que se mata, un 3% que se lo roban. Todo el mundo tiene su cálculo para tener su fondo de contingencia. Claro. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que en la mayoría de los casos ya tienen calculado las ARS. Que el que le cortan una pierna por cuestión de diabetes, que ya la motorización del cuerpo humano tiende a no tener la respuesta que misma necesita en el dinámica. momento. Máximo 5 años de vida. Sí, promedio. Sí, ¿verdad? Promedio 5 años de vida. Yo tan calculo, bueno, yo le mocho la pierna a este muchacho ahora Ya me lo quiten. y ya me lo quito en 4 o 5 años, me lo quito arriba y ya me quedo con los cuartos. No es eso, ¿verdad? Pues entonces lo está diciendo un médico, pero entonces ustedes mochan el pie. No, lo que pasa es que cuando... Sabiendo muchas veces que se puede salvar el No, pie. cuando llega el pie a ese nivel, es que llega así, todo necrótico, y que amputarlo, porque ellos le han negado, como bien dijo una señora aquí ahorita que llamó, porque quiero que sepan que la cosa es peor. Hay un cáncer de colon, un ejemplo, y te autorizan que te dan una colostomía. Pero ¿qué pasa? Que con la quimioterapia respondió bien ese paciente. Para cerrarle la colostomía, el cierre de colostomía, no está dentro del catálogo. Oiga bien, usted también tiene... O sea que si el médico no es amigo tuyo, cuando viene a ver un problema. Así mismo. Coño. Y tú puedes... Bueno, al final, mire, te me ha dejado así. No voy a seguir bebiendo té de hoja y vaina. Entonces hay otra cosa, la litiasis renal. El que tiene un cálculo renal, un ejemplo. Ah, mira, tiene un cálculo. Le ponen un catéter doble J a los urólogos. Ese catéter dicen que sí, se lo autorizan. Pero no hay, tampoco está autorizado retirarlo. Tiene que pagarlo el paciente. Todas estas intríngulas y todas estas cosas. Y ya recuerden que el gasto en salud de República Dominicana, los pacientes de Latinoamérica, los que más gastan, pues nada más estamos liderando Haití, a Guyana, nosotros. ¿Pero por qué? Porque ese plan básico que fue violado no se ha abierto
porque seguimos teniendo un presupuesto pírrico en salud, pero encima de esto también tenemos la intención de quien controla ese capital ahí adentro. Él no quiere que eso se aumente, el plan básico que debe actualizarse. ¿Por qué? Pero ¿y dónde está el Estado, que se supone que es el regulador, que es la autoridad, que es quien defiende la colectividad y el Estado derecho del respondiéndole sector privado al capital, la y gran de capital, los la gran usuarios? capital? ¿Por qué? Porque, oiga bien, en las empresas que son las administradoras, ¿por qué se mantiene esto? Porque fíjate, todos los años le dicen a Eddie o a Yulisa, un ejemplo, mire usted, le vamos a vender hoy, ahora le tenemos 2 tomografías con ese plan, ahora le vamos a dar 4, pero tiene que darnos tanto al final, o sea, le venden otro plan. ¿Cómo se llaman esos? Planes complementarios. ¿Quiénes son los primeros compromisarios? El Consejo de Seguridad Social en todos sus años. Que apoya todo eso. Que apoya eso, pero es para darle la oportunidad que se enriquezcan más. Doctor Santos, vamos a una pausa muy breve. Al regreso volvemos con la entrevista y volvemos a abrir los teléfonos para que la gente converse con usted. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Está con nosotros el doctor Santos Ramírez, que es el presidente del Consejo de Sociedades Médicas y vicepresidente del Consejo del Colegio Médico Dominicano. Eddie Alcántara tenía una pregunta. Esteban dijo algo en la pausa que tiene que repetirlo en el público. Dilo, y José Luis también. Dilo, Esteban. Esteban, Lo lo del del Consejo y el voto ya está bien. Decía que es inconcebible que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el que rige el sistema de seguridad social del país, tenga o esté compuesto por una especie de mesa tripartita, representada por los empleadores, los empleados, que son los sindicatos, y el gobierno. Y cada una de las 3 partes tiene poder de veto. En un sistema de seguridad social donde se está hablando de salud, el único poder de veto debería tenerlo únicamente el Estado, porque el Estado es el ente regulador y así se evitan las injusticias o se evita que sectores determinados eviten determinados procedimientos o determinadas necesidades, en este caso la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Nosotros criticamos a la Superintendencia de Salud, pero la Superintendencia de Salud no tiene poderes precisamente porque en ese consejo se cae todo. Está bien, pero si tú le das el veto... Entonces el reclamo de los médicos... Si tú le das el veto al gobierno, al no, Estado... eso, es que solamente el Estado debe Está tener... bien, pero es que si tú se lo das y como quieras, van a seguir actuando como están actuando, a favor de la gerencia. Estamos en la misma vaina. Es que no van a actuar a favor de la gerencia, porque ahí entonces sí el regulador puede actuar. Lo que yo digo es que entonces el reclamo de la clase médica debe ser un reclamo tendente a que se haga esa modificación en la composición del Consejo de Seguridad Social y no a perjudicar o a afectar a los afiliados de una ARS en particular. Reitero. Es que la preocupación que ustedes tienen con esta... No, y respondan, no disculpen, y respondan también, que me dicen aquí, me dicen a mí los amigos, que porque ustedes nos ponen sobre la mesa la diferencia que ustedes cobran en cada consulta. Eso es bueno, eso es bueno porque estamos hablando de la ley. Dijimos ahorita que en el 2007 entró el Seguro Familiar de Salud, el copago era de 300 pesos más 100 pesos. O sea, le pagaban 300 más 100 pesos. La quitar el 10% son 265. Ahora yo pregunto, del 2007 a la fecha, ¿qué va a pasar? El que está cobrando los 500, los 1000 o los 1500 sigue cobrándolo y la inflación se acumuló y de ahí ha subido todo. Entonces, ahora pero yo me pregunto, doctor, si un médico aquí cobra, hay médicos que cobran 2,000 pesos de copago, eso es autónomo, hay otros que cobran 1,000 pesos, hay otros que cobran 3,000 pesos, eso no está regulado. Sí. Y deberían ser, de acuerdo con la ley, 100 pesos, de acuerdo con la ley. Sí. Ahora, entonces yo digo, si vamos a llevar los honorarios médicos de 300 pesos a 600, el médico que cobra 2,000 pesos mañana va a decirle a los pacientes, mira, nada más me va a pagar 1,700 porque ya me aumentaron 300 pesos de la aseguradora. No lo va a hacer, va a seguir cobrando sus 2,000 pesos. Es que el copago debía ser una figura que no debía existir. No debería existir. ¿Por qué? Porque esto no es buscar dinero con el paciente, ni tampoco por el médico. Porque esa parte tampoco está regulada. Vamos a hablar claro. Entonces, usted dice, que están violando, y el copago, pero dice la misma ley que hay que actualizar todos los años los honorarios y la tarifa. Del 2007 hasta la fecha. Y no se está cumpliendo. Eso es lo que se ha cumplido. Entonces los médicos se lo aplican. Eso no se ha cumplido. Ahora, quien no está cumpliendo con eso, un copago fijo. Lamentablemente. Quien no está cumpliendo con eso. ¿Por qué? Porque tiene que pagarle a la secretaria, tiene que pagar a la clínica, tiene que pagar un conjunto de cosas. Y no puede vivir nada más. Sí, pero también. No, realmente es imposible que vivan con 300 pesos por consulta. Porque solamente el consultorio paga lo que yo he dicho ayer. El consultorio que tú tienes que buscar 3 millones, te cobra a ti, 4 millones de pesos por un consultorio en una clínica. Mira que yo estoy con ustedes. Yo lo sé. Entonces, que estoy con ustedes, pero pongan Verifone, escúchame, pongan Verifone también, porque, oye, ¿qué pasa? No pagan impuestos. No.
que ese pago de diferencia en efectivo que hay que Es llevarse. efectivo, sí, claro. Pongan verifone Pero no también. solo verifón, no el verifón, sino que te den factura con Es más, me voy del lado de la ARS porque Que te me den están escribiendo que te tanta den factura vaina. con número de comprobante No, fiscal. es que la ley es clara. La ley 1192, que era el código de tributario, establece qué es lo que está grabado y qué no. Ahora, nosotros lo que queremos es Sí, los honorarios no que, están. que cambien, claro, eso es así, porque nosotros no estamos violando ley, quien está violando la honorarios. ARS, Sí, que sí, sí. están violando la 8701 y se han quedado como centro del pastel total, porque son las que han regulado todo. Aquí los médicos, muchísimos colegas, ahora mismo tenemos un problema tremendo como presidente del Consejo de Sociedades, porque tenemos alrededor de 200 médicos que fueron a hacer especialidad fuera. Y ahí hay una figura que se Y creó ustedes los aquí, médicos cuando se enferman, ¿quién lo atiende? otros médicos. Y ustedes pagan la diferencia, pagan el No, copago. y entre pagan... médicos no se cobran. La ley dice que no debe ser así, Ah, o sea, ante nosotros. No, una pregunta, porque yo nunca, curiosa. Pero, Entre también, bomberos no se pisa pero mano, déjeme sí. decirle, hay muchos médicos que tenemos que fajarnos con muchos pacientes que al final no tienen prácticamente dinero. Doctor, Y nosotros doctor, no ¿quién aportamos regula nada. a las ARS? ¿Quién debe regularla? Hay una figura en el Consejo de Seguridad, se le llama CISARRIL. Cesarril, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Entonces ahí es que deberían hacer un piquete y hacer una huelga Señores, y nosotros- pegarle fuego. Ey, miren, el sistema está viciado por no aplicación de la ley. Y el Consejo de Seguridad Social en pleno para mí es el que tiene el fallo. Porque esto no es una cuestión de figura. El Consejo que no ha aplicado la ley y esto es lo que tiene toda inequidad en todos los órdenes. Y le ha dado fortaleza a una sola figura para que haga lo que quiera ahí adentro. Entonces esto no es un problema de paciente ni del médico, esto es un problema de país, donde no podemos dejar todavía que a esta altura de juego, en pleno siglo XXI, tengamos 3 millones, 3.7 de gente que no tenga ningún tipo, porque los otros 3.5 que están con un subsidiador en el mismo hospital, ahí no hay nada ahora mismo. Usted va a un hospital de eso, aquí hay 7 millones de gente que no tienen esperanza. Y esas son las cosas que hay que decir a blanco y negro. Y nosotros, en este momento, vamos, por todo lo que ustedes han planteado, estamos revisando la cuestión de los acuerdos y una contrapropuesta y todo esto. Y nos vamos a reunir esta noche, porque en el fondo lo que nosotros queremos es con esto hacer un llamado al país, a los estamentos, al Estado, al presidente de la República, para que entienda que el camino de la salud tiene que coger otro rumbo, tiene que tomar otro rumbo, y que no es un solo sentido. Sí, pero dígale a Rojas que no es indefinido el paro, dígale que hasta mañana, llámelo. Sí, pero eso Pero si está, comienza hoy, no puede ser hasta mañana. ya nosotros... Sí, No, porque yo llámelo. lo que quisiera es que el colegio médico continúe su plan de lucha y que no lo detengan simplemente cuando complazcan sus reclamos particulares. Miren, le voy a Y dar... no los reclamos que tienen que ver con todo, Aquí todos con los todo el sistema de reclamos, seguridad es bueno que tú social. entiendas y todo el mundo escuche que todos los reclamos aquí tienen como víctima al mismo grupo de personas, Sí. los A clientes, los los consumidores, usuarios sí. o Y lo consumidores. que menos pueden. Vamos a y lo que llegar damos servicio y también. tenemos que llegar a algún punto de conocimiento o de reflexión donde empecemos a hacer huelga nosotros, los consumidores, los que usamos servicios o los pacientes. buen Y que momento seamos ahora. nosotros buen los que buen le momento. digamos a las ARS o a las AFP, nos vamos a retirar en masa de tal AFP o de tal ARS porque no cumple Buen momento con lo ahora. establecido en el El contrato asunto o que la porque ley- no cubre nuestros la servicios. ley tampoco te lo permite. Fíjate una cosa, tú puedes decir, me Tú voy a sales de retirar una- de la ARS. A ellos no se lo permite la ley y lo están pero haciendo. no, pero los trabajadores. No. El trabajador le dice, mira, yo no quiero esa ARS, tiene que esperar un año para Sí, poder pero hay cambiar. que- Pero No aún se supone que el médico niegue el servicio y lo está negando. no, Nosotros no se podemos supone, hacerlo por eso te también. digo, tiene que ser un Nosotros no- reclamo no, diferente. escúcheme, no, Porque no, fíjate que si tú dices, mira, yo no quiero esa ARS y no la quiero y no la quiero y no quiero esa ni quiero Es otra. obligado. Entonces es obligado porque como quiera, no, y que además Espera 12 meses, tiene que esperar. no solo que tienen que esperar 12 meses, sino que todos los meses te van a descontar como quiera. Sí, Tu 3%, del tu sistema. 3% de Están salario. buscando que los enfermos hagan una huelga Entonces, y como decidan no ir quiera, a tienen que atenderse. pagar Eddie, mira, yo- es bueno, seguro si los familiar de médicos- salud, Oye, aunque no aquí lo tiene use. que venir la huelga del consumidor, si lo la deseo, huelga huelga del del pasajero, consumidor, la huelga de del todo el que paciente. tenga, de todo el que tenga que sepa de su derecho. Ah, No mire, queremos que nos suban más la gasolina. Vamos a irnos durante un día completo en el que no vamos a consumir gasolina o no vamos a usar carro público. Estamos cansados del abuso de la AFP. ¿Nos vamos a retirar todos de la AFP o vamos a instrumentar algún tipo de instancia jurídica donde no nos puedan descontar un mes, 2 meses o 3 meses? Pero algo tenemos que hacer porque Señores. el abuso no puede ser siempre contra el mismo grupo de personas. Sí. sí, miren, la situación es que el médico y el paciente, lamentablemente se menciona mucho el médico porque el médico tiene que, como quiera, tiene que cobrar. Porque ¿de qué viviría? Hay que cobrar
Y el sistema quien debe regularlo no lo regula. Ahora, que tú tengas 2 o 3 gente que quiera hacer lo que entienda, no. Nosotros queremos, y esto es un llamado de verdad, a eso que se dijo. El médico nunca se ha negado a atender pacientes, porque hay un derecho que es fundamental del paciente a que lo atiendan. Y en segundo lugar, también hay que aclarar aquí que el paciente tiene la libre elección, y si ya fue ahora mismo, si ARS humano no se está tomando, está en la obligación cualquier especialista de recibirlo, lo que tiene que pagar. Y el que tiene el seguro Trump Medical. Trump Medical. No, ese no tiene, que usa Donatron y que ese no tiene problema nosotros, ninguno. Esteban y yo. Doctor, pero en términos prácticos, Ese tiene los eso que usted dijo, privilegios, doctor, en términos prácticos, eso que usted dijo, discúlpeme, porque eso es de interés para los afiliados. O sea, Sí. si yo soy afiliado de ARS Humano, que no es mi caso, Sí. voy a usted me dice, mira, yo no te voy Hay No un te paro que acepto tiene el su mano, seguro. hay no un te acepto paro. el seguro, tú como Tú quieras. tienes que pagar directo. Yo te pago directo. Ahora, usted me hace una receta, me manda a hacer unos análisis. Yo puedo ir como quiera con esa receta, con esos análisis y con mi farmacia. seguro al laboratorio, a otro laboratorio que acepte ese seguro y entonces me hacen el procedimiento. No, ahora mismo no. En todo Ahora- caso, no, ahora mismo no te lo En hacen el en el paro, laboratorio no, de la porque- clínica, si la clínica también Pero si tiene te va a un su- laboratorio sí. privado, Pero si se te va a un supone laboratorio que tiene privado que y el laboratorio aceptarlo. privado acepta la ARS y usted pertenece a esa ARS, entonces sí me hacen el Doctor, procedimiento. Doctor, me hacen el Si análisis. la ARS quiere, porque oye, ¿qué pasa? Ahora, aparte de tú tener un código con Aunque esa ahora la ARS, ARS lo que va a decir que no, va a decir que es por culpa de los médicos, no se sabe. Exactamente. sí, la ARS lo que Vámonos a hace es que una te lo pausa. niega, te niega el servicio. Y al venimos con las usuario. llamadas. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Es el doctor Santos Ramírez, el presidente de la del Consejo de Sociedades Médicas y vicepresidente del Consejo del Colegio Médico Dominicano, está hoy con nosotros. Dije antes de irnos a la pausa que íbamos a abrir los teléfonos para tomar llamadas de la gente que quiera hacerle preguntas, doctor. Pero antes de eso, quiero saber, ¿ustedes definitivamente no van a levantar el paro hoy ni mañana o eso está sujeto a que suceda qué? Bueno, que el ministro de Trabajo que ayer dijo que había un acuerdo, que hoy lo busque. Nosotros inmediatamente, todo lo que hemos pedido hasta ahora, y algo que se quede en el camino, si eso se trae, todo lo que se pidió, nosotros levantamos ese paro. Sí, pero ahorita. todo, no, porque un punto medio no tiene que ser todo, doctor. Doctor, Estamos retomando los acuerdos y se supone que nos dijeron ayer que la ARS están de acuerdo con lo que se Pero ven había acá, acordado doctor, ¿y en qué fue, cumplirlo. qué fue lo que pasó ayer entonces? Porque si se mandaron medios de comunicación, Sí. un comunicado diciendo que ya había un acuerdo. ¿Pero ¿Qué? quién lo mandó? No, bueno, no digo que quién lo mandó, lo que digo es qué fue lo que hubo ayer, porque ayer Bueno, tuvo que haber algo. ayer No hubo- puede ser un invento. Hasta se Ayer- dijo que a las 9 de la mañana No, se iba a firmar un acuerdo. ayer nos llamaron, nos llamó el señor ministro de Trabajo y nos reunimos con la cuestión esta que ustedes están planteando de buscar salida, porque en el fondo el colegio En esa reunión participó el Colegio Médico, Andecli, el gobierno la y sociedad Andecli. especializada. y las ARS, los Y representantes de la- la ARS. Y si no, usted no, sabe- no. Nosotros No. nunca nos hemos reunido en este proceso Y si- con y si- Adal, ni con Humano, ni y si- con Y nadie. entonces el Ministerio de Trabajo mandó Y si ustedes una- sabían que no había acuerdo, ¿por qué dejaron que hicieran la rueda de prensa y después no? Nosotros no nos dimos cuenta de rueda de prensa. Nosotros anoche, en varios canales de televisión, Ni un Twitter, doctor, ni nada. sí, No, dijimos, porque salió- incluso están en la portada de los periódicos de No, hoy. Llegó a un acuerdo, nosotros defendimos la posición que, Pues se que manipuló ha esa mantenido, se información, manipuló la entonces. información. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue un acercamiento, se plantearon cosas, se quedaron de que se iban a hablar con Adal, se habló con ¿Y Adal. entonces quién Nos manipuló esa dijeron, información? bueno, quienes expresaron públicamente, ¿El ministro de Trabajo? los que expresaron eso, sin ¿Quién el ofreció la permiso de información? nosotros. El ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. Y creo que estaba Entonces, pero eso de no- Senasa, Él creo. no podía hablar de acuerdo. Pero eso no porque- está bien. Sal. Una De pregunta, Cizarril, no hubo sí. nunca No se le puede mentir al país. una pregunta, ¿el acuerdo dónde está? ¿Qué fue lo que se firmó? Que lo busquen entonces. Pero eso es lo que expongan. queremos que usted nos diga. No hubo acuerdo. Doctor, Ayer no hubo mire, acuerdo. a mí me da la Eso- impresión. Eso está mal, ¿eh? A mí me da la impresión de que ustedes se acotaron anoche con el acuerdo y que después que vieron la cosa hoy en la mañana como que echan para atrás. Me da la impresión. Ay, Bueno, Henry. Parece que le sacaron, me da la impresión porque usted está dando, ¿dónde está? Como que le sacaron el cuerpo. Sí, sí, porque hay varios medios de anoche que nosotros corrimos a varios canales de televisión a decir que no ha habido nunca. Pero yo lo vi a usted en una rueda de prensa hasta sonriente, a menos que sean imágenes de archivo. Eso fue ayer. No, la vi, cuando estaban dando la Pero no noticia. tiene que dejar de estar no, eso fue la de la sonriendo. mañana. Porque no son enemigos. No, nosotros nos sentamos. Es un Y diálogo oiga, cordial. si algo hubo un fallo anteriormente en el colegio médico era que quienes presidían el colegio se equivocaron en dos formas de lucha. Nada más fueron atrás de aumentico salarial y nunca se fueron a la base fundamental, que era
la inequidad que existe en la atención a los pacientes y esta situación de muchos Eso años. es verdad, pero si le dan el aumento salarial, ahí se transaron. No, yo pienso que no. Esto es que el aumento salarial, la ley de seguridad social y la otra establece, usted abogado prestigioso, sabe muy bien que dice que hay que indexar los sueldos a la inflación acumulada por el Banco Central. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros Eso tenemos no que está luchar cumpliendo. como institución? Es llegar a eso para evitar que cada 2 años el que suba ahí esté hablando de aumentico, porque nosotros no podemos poner la clase médica como si fuéramos borrego de hambre. Eso tiene que terminar. Dice la DAR, asuntos como el aumento de los honorarios médicos por consulta, los ajustes del catálogo de servicios y otros temas que por ley están fuera del campo de acción de las ARS, las cuales solo están facultadas para administrar el Plan Básico de Salud que diseña y define el Consejo Nacional de Seguridad Social, actuando siempre en el marco de lo que establece la ley y respetando y cumpliendo los dictámenes establecidos. O sea, las ARS están diciendo, es que nosotros no somos los que dictamos los honorarios ni dictamos los catálogos, eso lo hace el Consejo de Seguridad Social. Hay una figura que le obliga a ella a hacer todo lo contrario. La cápita, ¿cuántas veces se han aumentado aquí? Son 9 veces. Y la cápita es para pero la cápita definir la ha aumentado el Consejo de Seguridad el Consejo, Social. Y ese Consejo que tiene que aumentar los honorarios. Sí, pero ¿a quién se lo ha aumentado? No, a las ARS. Entonces, no, ¿el ARS qué son? Pero está bien, pero administradoras. pero Entonces si deben se aumenta hacer la cápita a las ARS y no se establece en ese aumento que hay que aumentarle los honorarios también a los médicos, pues tiene que decirlo la resolución. Entonces, ahí es donde vamos. Si siempre ha habido lucha para que la ARS, que son las que pagan y las que les sangran los pacientes también, porque hay muchos procedimientos que ya les niegan para que tengan que pagar los privados. Y eso es tiene un que problema del regularlo la médico, CISARRIL. es la CISARRIL. Vámonos con las llamadas, porque Bien. ya dentro de breves minutos nos van a pedir una pausa. El número es *101 desde su celular, 7320101 desde Santo Domingo, 809-200-0101 desde el interior. Recuerde que todas las llamadas a la Z101 son sin cargo. Vámonos con la primera. Recuerden que está con nosotros el doctor Santos Ramírez, que es el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. La primera, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa. Adelante, pregúntele al doctor. Yo inclusive ahora mismo estoy llegando del médico. Y te soy honesto, Dime. por lo menos el seguro mío es un seguro que o sea, que no tiene que ver nada con cuestiones de seguro americano. Pero 2,000 pesos de diferencia. Usted sabe lo que es 16 pacientes a 2,000 pesos que conté yo. Imagínate. Son 32,000 pesos en efectivo. Sí, pero él puede atender 40 si su capacidad profesional se lo permite. El término está en que lo que tú tienes contratado con tu ARS te responda para que tú no tengas que pagarlo de modo personal. Además, ¿cuántos salieron ahí sanos? Pero que como quiera va a ser insostenible que el sistema pueda pagar, llegar a ese nivel. Pero tal vez no toma seguro ese médico precisamente por eso. Hay muchos médicos que no cogen. Hay muchos médicos que no cobran seguro, pero hay médicos que toman seguro y como quiera cobran el mismo, pero es porque del 2007 todo el que pueda que se contrate un seguro que la oficina principal sea extranjera, búsquese un seguro americano y para la consulta de aquí, esos son los que tienen entonces esos son los que tienen los legisladores que Senasa. aprobaron la ley de seguridad social. Señores, váyanse a Senasa. Senasa es el mejor seguro que tiene este país. Vámonos con la segunda llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Estoy llamando para saber si hay opción de uno cambiarse de seguro. Claro que sí, que hay opción. Doctor, pero tiene que esperar un año cada año. 12 meses. 12 meses. Si ya tú tienes 12 meses en tu póliza, te puedes cambiar de seguro. Buenas tardes. A todas. Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, una cosa que yo siempre he visto es esa del pago de la diferencia. Es un tema. Porque tú pagas un seguro para tener que pagar como quieras cuando tú vas a tener el servicio médico. Esa es una. La otra parte es, ¿por qué tiene que ser obligatorio que tú tengas que afiliarte a un seguro? Lo digo, por ejemplo, en mi caso. Yo no tengo seguro. Yo simplemente tengo una cuenta bancaria que me he hecho una cuenta médica, donde yo ahorro mi dinero y me hice de cuenta cuando empezaron la ERS que yo lo que le pagaba a la ERS lo depositaba en esa cuenta. Muy bien. Ahora mismo yo tengo un balance, óigame, tengo una familia de 2 hijos, mi esposa y yo. Todos nos chequeamos todos los años y todavía tengo dinero en fondo ahí.
Pero Entonces, ¿por qué yo tengo que dárselo a un intermediario, a un particular, a una gente que yo ni siquiera conozco, mi dinero para que me lo maneje, para que me pague mi seguro? Porque ese es el sistema, mi amor, y se supone que tú estás previendo una situación catastrófica. Esa es la finalidad de tener un seguro. El seguro de trabajador independiente. Pero yo te voy a dar un consejo, contrata el seguro. Que conste que yo estoy de acuerdo con él en un asunto. Yo no estoy de acuerdo en ningún modelo de ahorro obligatorio. En ninguna parte del mundo. Y es el que tiene es el que tiene este país. Pero estoy claro en un asunto también. Él tiene razón, él está a expensas también de la variable del mercado. Ahora que ahorita el doctor habló aquí de Gran Capital, de las variables de mercado sin seguro que te ofrecen cierto médico, porque hay que decir que no todos los médicos son Mahatma Gandhi y humanistas. Van a cobrar lo que van a cobrar y punto. No, y además, sobre todo en enfermedades crónicas. Además, hay que reconocer. Lo digo porque, insisto, lo dije fuera del aire, lo voy a decir al aire responsablemente. A mí me gusta que estas discusiones sean prácticas y honestas. Yo quiero que a todos los médicos le vaya bien en su ejercicio, porque duraron mucho preparándose y es una profesión exigente. Pero que no me vengan con la crítica de que al gran capital, porque cuando ellos han podido enriquecerse y convertirse en propietarios de clínica, aplican los mismos modelos de negocio. Pero si ellos te cobran diferencia es porque ellos están de acuerdo con el crecimiento del capital. Si no lo hicieran gratis. Ser gran capital no es ilegal, o sea, eso como quiere parte del sistema. Y también hay que reconocer a propósito de la llamada del señor, que aún con todas las deficiencias y todas las debilidades, el sistema, el seguro familiar de salud funciona, o sea, como quiera que sea eso, el hecho de que te vaya a un centro médico y que luego se haga unos chequeos médicos y que los laboratorios le hacen el descuento correspondiente cuando la ARS, claro, le da la gana de aprobarlo, y el internamiento y la cobertura de enfermedades catastróficas, o sea, como quiera que sea, eso es menos malo de lo que teníamos en el pasado, o sea, se ha avanzado aún así. Doctor Santos Ramírez, muchas gracias por haber venido a esta entrevista del Gobierno de la Tarde, por ser tan elocuente, y yo quiero que al final usted le diga algo positivo a la gente, porque no nos podemos quedar desesperanzados. Que luchen por sus derechos. Nosotros, lo primero es que la población se empodere de este proceso y que entiendan que el colegio médico en este momento no estamos buscando dinero, aunque es parte de todo el juego, pero lo más importante es que aquí se aprenda a exigir, que la población aprenda a exigir lo que le pertenece, y que nosotros, con esto, ojalá, esto pudiera, como ustedes bien dicen, en hora, nosotros llamar y que nos llamen y ponernos de acuerdo. Ahora, nunca va a ser sobre la base de estar peor antes de la discusión. Exacto. Bueno, gracias al doctor y a todos los dominicanos, una recomendación: suelten esos seguros caros, váyanse a Senasa, que al fin y al cabo, cuando le falte algo, ahí es que usted va a terminar. Y el seguro contributivo de Senasa es el mejor seguro privado que hay, aún siendo una compañía estatal. Doctor, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y al regreso venimos con los comentarios de todo el equipo. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, ya son las 6:01. El juzgado de la instrucción dictó 3 meses de prisión preventiva en contra de un hombre que es acusado de haberle disparado con un arma de fuego en el tórax a su esposa, provocándole la muerte. La medida cautelar fue impuesta en contra del imputado Mario Vargas Valdés, de 60 años de edad, quien le habría ocasionado la muerte a Doris Cruz Encarnación, de 49, el pasado 13 de abril. Esto sucedió en Bauruco. El Ministerio de Salud Pública recibió este miércoles unas 25 ambulancias que serán entregadas a las labores del Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad 911, con el objetivo de brindar asistencia ante cualquier situación de emergencia. Las nuevas unidades fueron recibidas por el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, por parte de la doctora Alma Morales, representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, como parte de un acuerdo de colaboración. La extracción indiscriminada de materiales de las playas Paraíso y Ojeda en Barahona volvieron a ser retomada después de un tiempo de estar paralizada, lo que causa preocupación en las distintas comunidades de la provincia del sur. Patanas cargadas de sacos de cantos rodados extraídos de las populares riberas del mar se pueden ver entre Paraíso y la comunidad de Ojeda, mientras que hombres son vistos cuando hacen la recolección de los fragmentos de roca en la playa Punta Paraíso. Representantes de organizaciones sindicales populares y de izquierda se concentraron hoy en el monumento a la clase obrera en esta ciudad para denunciar lo que definen como políticas que afectan las condiciones de vida de los trabajadores dominicanos en el Día del Trabajo. El encuentro se desarrolló en el monumento a la clase obrera, situado en la intersección de la avenida J. Armando Bermúdez y calle España en esa ciudad, donde hablaron el dirigente sindical Mario Robles y la feminista Raquel Rivera, entre otros.
Robles denunció las condiciones de vida de los hombres y mujeres que venden su fuerza de trabajo ante los salarios estancados que no alcanzan para la canasta familiar, las trabas para la sindicalización, los intentos por revertir conquistas ya establecidas en las leyes laborales y otros males económicos y sociales. Sindicatos argentinos encabezaron un paro nacional de disparacatamiento y marchas en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri en un marco de creciente conflictividad social y de cara a los comicios en los que el presidente se jugará la reelección. El paro, que es el quinto contra el mandatario conservador, fue impulsado por Hugo Monllano, que es el jefe del combativo sindicato de camioneros, y los dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina. Los gremialistas cuestionan las medidas de ajuste que han disparado en los últimos meses el desempleo y la pobreza, que afecta a un 32% de la población, y abogan por que Macri no repita el mandato. En Buenos Aires, el paro se sintió con fuerza en los aeropuertos por el cese de actividades de los pilotos, en el metro, en bancos, escuelas y hospitales públicos y en el Poder Judicial. La recolección de basura y el transporte pesado en las carreteras también estuvieron paralizados al ser actividades en las que los gremios responden a Moyano, mientras que la actividad laboral en la zona céntrica de la capital fue restringida. El cofundador de Wikileaks, Julian Assange, fue sentenciado este miércoles a 50 semanas de prisión en el Reino Unido por haber violado los términos de una fianza concedida en el año 2010 por la justicia británica. Assange, quien en diciembre de ese año había sido arrestado en Londres a solicitud de las autoridades suecas, se refugió en la Embajada de Ecuador en la capital británica en junio del 2012 para evitar una posible extradición a Suecia, donde se lo acusaba de violación y abuso sexual. El cofundador de Wikileaks, que siempre ha negado las acusaciones, permaneció ahí hasta el 11 de abril de este año, cuando las autoridades ecuatorianas le retiraron el asilo político que le habían concedido por 7 años. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Un doblete de Lionel Messi, atención José Luis Mendoza, y un tanto de Luis Suárez le dieron el miércoles a Barcelona una victoria de 3-0 como local sobre Liverpool en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, por lo que quedó a un paso de la definición del torneo continental. Díganos, José Luis Mendoza, el pase de Messi. Hizo 2 goles, uno de ellos, por cierto, un tiro libre que hasta a Eddie, que no le gusta el fútbol, estuvo ahí viendo ese... No, yo no me di cuenta si es 0 un gol o no, pues yo no sé nada del deporte. Qué bárbaro. Yo quería una pata, una pelota. Eddie, pero tú jugabas pelota. Pelota sí, claro. Béisbol, que es más complicado que el fútbol. ¿A ti no te firmaron fue por qué? Béisbol. Porque era demasiado grande. No, tú sabes que uno tiene su sueño. Y yo soñé. Ser vicepresidente del PRCC. No, todavía Eddie no ha cumplido sus metas cimeras en política. Falta mucho todavía. Espera que yo nunca me soñé en el PRCC cuando yo comencé a hablar de izquierda y de vaina. No, pero hablaba Era Balaguer. Emilio Jiménez. Pero tu amor era Balaguer, ¿no? Así empezó mucha gente. Toda la vida, así con izquierda. Bueno, pues vamos a continuar o iniciar con los comentarios. Y precisamente el primer turno es el del... Beisbolista. Ex atleta de la zona... No. De la zona fronteriza. El del amante de Balaguer, Eddie Alcántara. ¿Qué pasó, Yulisa? Admirador. Señores, a diferencia de lo que... de la mayoría de lo que estamos de acuerdo con que Maduro ya debe salir del poder en Venezuela, de la manera que sea, que es donde yo me inscribo. Y lo he dicho todo el tiempo, porque por la vía pacífica, mediante negociación, Maduro no va a salir y ya lo ha demostrado. Yo creo que le queda poco tiempo a Maduro frente al poder venezolano. Eso yo creo. ¿Tú sabes qué pasa? Que a veces cuando tú crees que la salida está más cerca, se te distancia más. Y cuando tú crees que está más distanciada, sencillamente te encuentras la salida ahí a tiro de hit. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que lo que está diciendo Estados Unidos no son locuras. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, volvió a decir hace unos minutos que Maduro está escondido en un búnker protegido por soldados cubanos
Y ayer eso corrió como la pólvora, cuando se vio que en la locución que estaba dando Maduro, el reloj que tenía atrás tenía una hora diferente de la hora en la que se estaba transmitiendo. Entonces, cuando ellos están hablando de ese tema y hablan de que habían cooptado ya a las principales figuras del ejército de Venezuela, dentro de eso, el señor Padrino, el presidente de la Suprema Corte, Michael Monegro, que Michael Monegro ellos ahí porque era amigo del madurismo, pero todo el mundo sabe cuál era su historial delictivo en la ciudad de Miami. Pero como una asociación de delincuentes lo que está gobernando a Venezuela, pues sencillamente había que buscar un símil o una persona de su mismo entorno para que dirigiera la Suprema Corte de Justicia en Venezuela. John Bolton ha dicho en varias ocasiones, en el día de ayer y el día de hoy, de que se echaron para atrás los guardias del entorno de Maduro, que habían acordado con la oposición y con los Estados Unidos terminar con el régimen. Y yo creo eso. Aunque muchos digan, bueno, tal vez para tratar de generar cierta suspicacia y cierta duda en el entorno de Maduro. Yo creo que ellos no lo van a decir si no tienen pruebas suficientes y fehacientes de lo que están hablando. De acuerdo. Y ninguno de ellos lo ha desmentido tampoco, ni en canales venezolanos, ni en ningún canal internacional, que no le han querido siquiera recibir a los periodistas internacionales para algún tipo de respuesta a la situación de Venezuela, el madurismo. Yo creo en lo que está diciendo John Bolton y lo que están diciendo las autoridades norteamericanas. ¿Por qué Guaidó no es verdad que va a anunciar que tiene la mayoría de los militares del madurismo ya a su servicio para terminar con el régimen? Si él no hubiese recibido la información de que el levantamiento podía levantarlo un día antes del que él planificó, que era para el día de hoy. Yo estoy de acuerdo contigo en que difícilmente él hubiera hecho el anuncio de ayer sin haber acordado algo. Lo que de todos modos el anuncio era un riesgo. Sí. Él corrió el riesgo y las cartas, pero pienso que no salieron. No salieron, pero para mí que sí estaba planificado, porque ¿con quién contaba él para ese levantamiento? Lo que sí por la reacción de esconder a Nicolás Maduro, porque todo tirano es un cobarde en esencia. Lo que sí por la acción de esconder a Nicolás Maduro y salir horas después, ya cuando todo está aclarado, dice que sí se temieron en serio, y ahí subrayo lo que has dicho, sí se temían la seriedad del hermano, Maduro es un hombre que responde a los 5 segundos. De una vez convoca a través de la ley de resorte a todos los medios de comunicación. Continencia comunicación. Claro, porque él quiere imitar a Chávez. Entonces, Maduro hizo silencio durante 14 horas después del levantamiento. Maduro envió dos tweets. No solo eso, sino que aparte de eso, la exposición que dio a las 9 de la noche no fue en vivo, fue grabada. Sí, generalmente ese tipo de presentación parece que la hace en vivo. En este caso parece que se le chipoteó ese, pero se le olvidó quitar el reloj. Con esto yo le digo a ustedes que yo estoy seguro de que está más cerca que nunca la salida de Maduro, de la forma que sea. Además, los Estados Unidos no se van ni tampoco los países que han reconocido a Guaidó y que quieren que Venezuela salga de esa situación, no se van a dar el lujo de permitir el fortalecimiento de Maduro con el fracaso de este levantamiento. Pero ni van a hacer un ridículo tampoco. No, el fracaso de este levantamiento fortalece el régimen y se le yo pone diría que como quiera lo desgasta. Es una situación también ganar-ganar. No, yo porque creo que todavía esto no ha sido un fracaso. Mira, yo entiendo que lo desgasta. Yo creo que no, pero mira, si se cae, y tuve mucha reserva ahorita cuando vi a Guaidó ya llamando de que para huelgas escalonadas, como que ya esto había terminado. Miren, si se cae, y con este levantamiento que todo el mundo entendía que era el fin, Maduro permanece en el poder, yo creo que ni con la intervención militar lo van a poder sacar. Eso entiendo yo. Si se da la intervención apuesta. No. Porque que Rusia le dijo que se montara del avión, hay pruebas de que aquí aterrizó un avión que después estuvo en Venezuela. Yo creo en lo que están diciendo los norteamericanos sobre Venezuela. Ellos no van a aventurarse a decir cosas para meter miedo a guajear. Ahora, Estados Unidos está buscando una excusa para terminar con eso de la forma que ellos tienen ya planificado, aunque digan que no. Y fíjense que un asesor de seguridad, lo tengo por aquí, tenía un viaje previsto para el Medio Oriente y lo suspendió para quedarse en Washington, porque posiblemente pudiera producirse una reunión de emergencia para tomar la decisión definitiva con relación a Venezuela. Y yo le voy a decir lo siguiente, yo creo que ya eso no soporta un día más
Eso no soporta un día más en Venezuela. Bueno, con más razón te digo entonces que si tuviste esa acción de demasiado temor, precaución por parte de Maduro y del régimen con lo que parecía era un conato de rebelión, imagínate tú la que se daría si ven al Comando Sur llegar. Dice Se abren. el encargado especial de Estados Unidos para la crisis de Venezuela. Cosa que espero, Abraham, por cierto, todavía pueda solucionarse sin que se llegue a dar. dijo que Muy importante lo que dijo Elliot sí, Abrams hoy. que Vladimir Padrino, Michael Moreno e Iván Rafael Hernández pactaron con la oposición una transición política y que después Salieron a entonces negarlo. apagaron los teléfonos. Yo Claro. también creo en eso. Yo creo en que todo eso ocurrió. Estoy muy crédulo últimamente, Eddie. Depende de la fuente. Depende de la fuente. Claro. Bueno, quien Eso no lo está diciendo, no lo están diciendo. No, pero yo no estoy hablando por caso de Venezuela, estoy hablando porque tú sabes que Eddie. No, pero entiendo también lo que dice ese. Pero está Eddie, porque claro, no lo están diciendo, no lo quito. No lo está viejo. diciendo. No, claro, no. No, y claro. decirlo Elliot Abrams, te está hablando. Que es un tipo que nunca privado en gracioso, Que nunca no le privado en importa políticamente lo que correcto. el otro diga. Exacto. Usted vio en estos días cuando fue al Congreso, que tuvo el cruce ahí con Ilán Sí. Omar, la congresista. Es un tipo que no privado en gracioso, de hecho no lo es para No, nada. y que no dijo nada para que Es para mí una de las caras más, si se quiere, siniestras del aparato exterior estadounidense de los pasados 35, 30 años con su actuación en Centroamérica. Yo entiendo, sí, yo suscribo eso que creo de Eddie. Lo que le agrego a Eddie es un asunto. Hay que insistir, Eddie, en la idea, y sobre todo para los venezolanos que escuchan en nuestro país las informaciones que aquí se vierten. Hay que insistir, no hay soluciones simples para problemáticas complejas. La instauración de lo que hay hoy en Venezuela fue un proceso que desgastó el aparato republicano, que desgastó las libertades poco a poco, que fue consumiendo las libertades económicas. Su desmonte, aun cuando pueda ayudarse a partir de situaciones rápidas y efectivas, su desmonte también va a ser un proceso. No hay, insisto, varitas mágicas. Yo no me atrevo, para este tipo yo de no me cosas. atrevo a Esa ven- transición va a ser difícil. no atrevo a claro. aventurarme. Y más tomando en cuenta, Eddie, el hecho de que no hay dudas de que falta liderazgo en Venezuela, en la oposición venezolana. Ah, bueno, O sea, eso- otro lugar común. también. No, pero no es un lugar común. Es, Pero es ¿qué que es si un lo- lugar si común quieren- porque tú ¿qué no tú puedes crees ser que liderazgo haga? si te cancelan tu derecho Perdóname, político. pero perdóname, ¿Pero qué han es hecho que la- yo no estoy hablando del porqué. ¿Pero qué ha hecho la Yo oposición estoy hablando del venezolana? porqué. Es lo que tú estás Pero diciendo. es que la Pero es que el liderazgo está preso. Pero es que la está bien, oposición pero yo no- lo único que le falta es no es- amarrarse en un no es- parque de Caracas. No y estoy pegarse diciendo, fuego no estoy todito. diciendo el porqué. Lo que estoy diciendo es que esa situación precisamente va a ser difícil la transición. Bueno, Es a eso que me refiero. Yo no estoy diciendo que si hay oposición por tal o cual cosa. Además, óyeme una cosa también. La solidez de la oposición política en Venezuela o la debilidad de la oposición política en Venezuela no tiene que ver únicamente con la persecución política de parte de Maduro. O sea, Ayuda esa debilidad bastante. ayuda bastante, pero esa debilidad de la oposición política en Venezuela es una debilidad que viene desde antes, ¿eh? Y ustedes lo saben. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El señor Eddie Alcántara tiene una adenda. No, con esto yo solamente quería reiterar que el hecho de que esta manifestación pudiera estar en su punto final, tal vez porque la misma resistencia derrote a lo que están protestando. Y hay gente de todo tipo. Si usted ve los canales de Venezuela, se da cuenta que mujer está con 9 meses de embarazo, persona minusválida. Es un deseo que existe en la sociedad de Venezuela de salir de este régimen. Y no puede la comunidad internacional dejar que ellos sigan aportando más vida donde la solución para ser el de Maduro no va a ser esa. No, es que a los muertos nada más lo pone el pueblo. Claro, no va a ser esa. Y estoy seguro que Estados Unidos no va a dejar, después que planificó la salida de Maduro, que la cuadró con los principales colaboradores de Maduro, no van a dejar que esto pase. Y pasó, porque entonces sería peor. Elliot Abrams dijo hoy también que hay conversaciones entre China y Rusia y que Estados Unidos está mirando desde afuera de esas conversaciones, pero que no hay marcha atrás respecto de lo que va a suceder. Y dijo algo muy importante, que él entiende que no pasa una semana sin que esto ya esté resuelto. Bueno, ojalá. Bueno, el siguiente comentario es el de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros. Aquí presento los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer vimos en los medios de comunicación una reunión que sostuvo el presidente Danilo Medina con el arzobispo metropolitano de Santo Domingo y 2 de sus obispos
auxiliares. Me refiero a Francisco Soria, el cual había hecho algunas críticas a el gobierno y sobre la cual habían surgido situaciones de exageración en parte de la dimensión de esas críticas. Y cuando digo exageración en parte de la dimensión de esas críticas es porque también ayer el Monseñor Osoria hizo referencia a que las diferencias o el supuesto enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno había sido obra más bien de los medios de comunicación. Yo no creo que había sido obra de los medios de comunicación porque las declaraciones estuvieron. Lo que sí pienso es que en efecto hubo medios de comunicación y hubo algunos hacedores de opinión pública que presentaron estas declaraciones como si hubiera habido un enfrentamiento abierto entre gobierno e iglesia, e incluso algunas personas llegaron a comparar esa situación con el enfrentamiento que tuvo el dictador Trujillo a finales de su gestión de tiránica con la Iglesia Católica en aquel tiempo, lo cual obviamente era una exageración. Además de que las posiciones de la iglesia, y lo hemos dicho aquí también en este espacio, se expresan como iglesia a través de la carta pastoral, no precisamente a través de una declaración específica de un influyente arzobispo, como es el caso del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, o de los sacerdotes que leyeron el sermón de las 7 palabras. O sea, esas son posiciones de sectores de la iglesia, pero cuando la iglesia tiene una posición como aquella carta pastoral que todos recordamos o sobre la que todos sabemos, porque no podemos recordar si no todos hemos nacido en ese momento, que le hizo la Iglesia Católica al régimen trujillista. Eso fue una carta pastoral, esa fue una posición de la iglesia. En este caso no fue así. Pero bien, las aguas se amansaron y entonces el presidente Danilo Medina sostuvo una reunión con el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. No fue una reunión aparentemente específica para tratar ese tipo de temas, o sea, sobre las diferencias que ha habido, pero por supuesto que esa reunión hace que se venda la imagen de que no hay una situación de enfrentamiento, sino una situación de independencia en cuanto a el derecho que tienen determinados sectores en el país de expresar sus opiniones sobre lo que ocurre en el gobierno y la expresión o manifestación de un gobierno que se torna tolerante y democrático ante esas críticas. Sin embargo, por supuesto, tenemos que recordar que no fue tan tolerante la posición de un importante funcionario del gobierno, en este caso el vocero de la presidencia, cuando lo acabaron por la emisión en las redes sociales de una información que atacaba a la iglesia. Pues bien, el día de ayer también se publicó un artículo interesante bajo la firma del economista Andy Dawarre, donde hace referencia, bueno, y se titula así mismo el artículo que fue publicado por Andy, el artículo se titula El dictador, entre comillas, y lo que hace es una exposición bastante amplia y detallada sobre las manifestaciones democráticas que ha tenido el presidente Danilo Medina, y entonces satiriza con el asunto de ponerlo como dictador, entre comillas, para mostrar, por ejemplo, que en su gestión gubernamental ha sido que mayor crecimiento ha exhibido la economía de la República Dominicana de 2012 hasta la fecha, que ha sido también el periodo en que mayor reducción de los niveles de pobreza ha habido en la época democrática del país, ha sido el periodo en que ha habido mayor estabilidad macroeconómica, ha sido un periodo de reducción del déficit fiscal, de acuerdo con lo que dice este artículo muy bien redactado de Andy Dawarre, que es un economista de bastante capacidad y de bastante calidad. Pero la defensa que hace Andy de la vocación democrática del gobierno del presidente Danilo Medina, con lo cual yo estoy de acuerdo, está muy bien. Sin embargo, al final ofrece unos datos bastante interesantes, pero aparte de que bastante interesantes, bastante actualizados, tan actualizados que uno se preguntaría si es tan fácil obtener ese tipo de información al cierre del mes de marzo, como es el caso en cuestión. Me refiero a lo siguiente. En su artículo, y es una información que es de interés colectivo, dice que la institución dominante del mercado de las religiones en la República Dominicana, es decir, la Iglesia Católica, recibió del gobierno dominicano en el periodo del año 2013 completo hasta marzo del 2019, es decir, que son datos fresquecitos, exoneraciones de impuestos por un valor
por exoneraciones de impuestos, dice aquí, por un valor de más de 300 millones de pesos. Ah, bueno, 304 millones. Iglesia. La Iglesia Católica, sí. Dice, la institución dominante de la religión, a pesar de recibió exoneraciones de la dictadura, entre comillas, de 488 millones de pesos. La Iglesia Católica recibió exoneraciones de impuestos por parte del gobierno dominicano por 488 millones de pesos desde el 2013 hasta marzo del 2019. Por eso digo que me llamó la atención lo calientito que están esos datos, porque es difícil uno ver los montos exonerados tan recientes como el cierre de marzo, tomando en cuenta que apenas ha pasado un mes de esa fecha. 488 millones de pesos, incluyendo la exoneración de impuestos de la importación de 529 vehículos, dice esta información. O sea, la Iglesia Católica recibió exoneraciones por 488 millones de pesos en el periodo gubernamental que lleva Danilo Medina, y la exoneración de impuestos de 529 vehículos. Por supuesto que no, Andy Daguarre y el gobierno no había sentido necesidad de hacer pública esta información hasta este momento. Exactamente, obviamente. ¿no? Y me llama la atención lo reciente, lo fresco que está. Pero también agregó, y es un dato interesante, la información de que la segunda participante del mercado, y dice que es mercado, del mercado de la religión en la República Dominicana, entiendo que se está refiriendo entonces a la iglesia protestante, a los evangélicos. La iglesia evangélica recibió exoneraciones de 2013 hasta marzo del 2019 por 304 millones de pesos. Menos que la iglesia católica, pero una proporción bastante importante. El equivalente a 2/3 de lo que recibió la iglesia católica, 304 millones de pesos, incluida la exoneración de impuestos de vehículos de 382 vehículos exonerados en cuanto a impuestos de importación, más o junto con 304 millones de pesos de exoneración. Quiere decir que las religiones católica y evangélica han recibido exoneraciones del gobierno por el orden de los 792 millones de pesos desde 2013 hasta marzo del año 2019. Hago la referencia a estos datos porque son datos interesantes y son datos que yo particularmente no conocía. O sea, sabemos aquí que las iglesias reciben exenciones fiscales. Ahora, no conocía el monto exacto y no lo conocía con tanta precisión y con tanta actualización como el mes de marzo de este año. Incluso agrega que en el periodo 2013-2018, ahí sí nos agrega el año 2019, en el periodo 2013-2018, el gobierno del presidente Danilo Medina realizó transferencias a las iglesias, parroquias y organizaciones no gubernamentales religiosas por un total de 3.377 millones de pesos. O sea, las iglesias de este país recibieron transferencias del gobierno los últimos 7 años o los últimos 6 años por 3.377 millones de pesos, de acuerdo con la información que suministra el economista Andy Daguarre, que repito, me llamó bastante la atención. También, y tomo este punto, porque el artículo que hace una defensa de la vocación democrática del presidente Danilo Medina no necesitaba que se incluyera esa crítica a la iglesia de manera directa, y aparte de que esa crítica a la iglesia de manera directa, tal vez tampoco necesitaba que se incluyeran los datos de los favores económicos que concede el gobierno de la República Dominicana a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, porque imaginamos nosotros que esos favores económicos que concede el gobierno a las iglesias de la República Dominicana, tanto católicas como evangélicas, no son favores económicos que concede un presidente de manera particular. No son favores económicos que hay que agradecerle directamente al presidente Danilo Medina. Son favores económicos que tiene que agradecerle la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica al gobierno dominicano y al Estado dominicano, independientemente de quién gobierne, porque esas exenciones fiscales han existido durante décadas en la República Dominicana, no solo desde la época del concordato, sino incluso desde la época misma de la
fundación de la República o desde la época misma del descubrimiento de nuestra isla y posteriormente media isla. Por lo tanto, no es una facilidad del presidente Danilo Medina a las iglesias, es una facilidad del Estado dominicano a las iglesias en la República Dominicana. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Nos llevan las preguntas en las cuentas de redes sociales sobre el famoso avión que aterrizó anoche en República Dominicana y que venía procedente de Venezuela. No hay manera de que nosotros podamos, como medio, confirmar o desmentir que esa información era cierta, a menos que un organismo superior confirme o desmienta una información. Lo que sí existe en este momento es la información confirmada de que el avión llegó a República Dominicana y que el avión venía procedente de Venezuela y que antes de ir a Venezuela estuvo en Rusia. ¿Cuál era la intención? Bueno, pues eso sería ya entrar en especulación o hacer juicio de opinión, porque no hay ningún documento que diga que ese avión aterrizó en Venezuela para sacar de ahí a Maduro. Todos ustedes conocen lo que han dicho las autoridades norteamericanas. Si tú amarras los cabos, te das cuenta que algo hay. Pero aún amarrando los cabos no hay certeza. Tú no tienes nada que No, te certeza diga, no, pero sospecha o que puede te haber y confirme. Esos creer. son los hechos. No, y esos son los creer. hechos, entonces ya los oyentes dirán, bueno, mira. Espérate. No, pero creer en lo que están diciendo las autoridades norteamericanas. Porque si también tú le sumas ese elemento fundamental para el análisis que estamos haciendo de la situación que se presentó ayer, me hace creer aún más en las autoridades norteamericanas. Yo soy de las que pienso que difícilmente Estados Unidos se iba a meter en un berenjenal así para salir mal parado. Que es improbable que funcionarios de la talla de el señor Bolton, de Elliot Abrams, de Pompeo no voy a decir muchas cosas porque creo más en lo que han dicho los otros dos, pero también Pompeo tiene su calidad en la condición que tiene como funcionario público. Pero sí hay algo muy cierto y es que nosotros dudamos que una potencia de ese tamaño haya incurrido en confirmar informaciones que ellos no tenían seguras. No, y que han sido reiterativos. Cada 1 o 2 horas están dando una información. No fue que pusieron a circular versiones, fue que lo dijeron de manera oficial. No, y ellos están interesados en el tema. Y salieron ellos mismos a dar las versiones. Claro, fíjate que ellos no han soltado el tema, ¿eh? No una declaración de la Casa Blanca y ahí terminó todo, ¿no? Así es. Es permanentemente que un funcionario de lo que estaba trabajando por instrucciones del presidente en la solución a la crisis de Venezuela, cada 2 horas está uno de ellos emitiendo una información diferente. Miren, hoy en adición ya les hemos dicho todo lo que ha dicho el señor Abrams, todo lo que ha dicho Mr. Bolton y lo que han dicho algunos senadores norteamericanos. El que no le cae bien Marco Rubio, bueno, hay varios otros senadores que también han dicho la misma información y lo que sorprende de todo esto es que ellos no hayan hecho uso de algunos medios alternativos ni que lo hayan mandado a decir por boca de otros, lo han dicho ellos mismos. Han tenido la responsabilidad de decirlo para que se entienda, quizás conocedores de lo que provocarían informaciones de este tipo, que al decirlo ellos de sus propias palabras, pues hay cierto nivel al más alto de compromiso personal. Cuando dije hace un momento que Elliot Abrams dijo que no pasaba una semana sin que toda esta situación de Venezuela tuviera solución, lo dije consciente de que una persona de su estatura no iba a decir algo como eso sin tener seguridad. Mira lo que dice Gustavo Torres. Además de que tienen meses planificando todo este tipo de situación y no habían sido tan tajantes como fueron el día de ayer y como lo están siendo el día de hoy. Mira, Gustavo Torres, que es el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, confirmó, certificó de que ciertamente dirigentes del oficialista ya tienen un pie fuera del país. Certificó de que había conversaciones ya con el entorno de Nicolás Maduro para salir del gobierno, para abandonar a Nicolás Maduro. Lo están diciendo cada 2 horas, menos de 2 horas, sale un funcionario con cierta credibilidad norteamericano. Mira, ahora lo dijo el embajador. Esa es una situación que viene en bajada, sin duda. Ahora, ¿qué ha generado eso en el entorno de Nicolás Maduro? El que ya Maduro comience a sospechar
del entorno militar más cercano de él. Bueno, si Porque no ahora mismo comienza a sospechar, por lo menos ellos le siembran la duda. tiene que estar muy preocupado. Y fíjense que esto fue de tal manera que el director del SEBIN o el jefe del SEBIN fue sustituido el día de ayer. Él renunció, pero la última persona, después de Padrino López y de Cabello, aunque Cabello y Maduro se jalan su cosita, era el jefe del SEBIN, porque era la persona de más lealtad o de más seguridad. Además, era ese que se lanzaba a las calles con las tropas a repeler cualquier tipo de intentona que diera la oposición. Era ese que comandaba las fuerzas que salían a las calles donde se daban los enfrentamientos y donde los videos evidenciaban que ese personal, que esos pelotones violentaban los derechos de la gente. Se cometían agresiones físicas, las balaceras y todo ese tipo de actos provenían del personal del SEBIN. Y es el jefe del SEBIN el que se alía con Guaidó, el que permite que Guaidó le dé el indulto a Leopoldo López y quien posteriormente deja una carta y se retira. No se sabe en este momento cuál es el paradero del director del SEBIN, solamente se sabe que aparentemente salió del país. Y cuando tú ves que una persona de esa categoría dio ese paso, entonces te das razones para creer que ciertamente lo que están diciendo Elliot Abrams y John Bolton tiene al menos del lado de una parte de la información, una balanza de peso para darle cierto nivel de credibilidad. Ahora, ¿qué va a pasar con todo esto? Hay que esperar que el tiempo pase. Ahora, hay una manifestación extraordinaria todavía en las calles manifestaciones extraordinarias en las calles de Venezuela, en respaldo a Juan Guaidó. Siguen las represiones, reprimiendo a la ciudadanía. Yo creo que en cualquier momento nosotros nos topamos con la noticia de que ya hay que asumir, Maduro goteó. Hay que asumir lo siguiente. Si ciertamente, bueno, asumiéndolo como cierto, si ciertamente un avión ruso fue a Venezuela con la intención de sacar a Maduro del país, y si Maduro tenía esa intención y el gobierno de Estados Unidos lo informa, y aparte de eso dice que no se produjo eso porque los rusos lo persuadieron de que no saliera todavía, uno debe asumir también que hay algún tipo de negociación o conversación entre Rusia y Estados Unidos para tales fines, porque primero Rusia no lo ha negado. Y Elliot Abrams lo dijo, que había una negociación en proceso con China y Rusia. Con China y Rusia, pero porque si no, no se va a producir ese tipo de movimiento. Que Rusia quería que le saliera muy barato, fueron sus palabras textuales. Eso te dice que ciertamente hay una negociación que está caminando, pero que hay algún tipo de pugilato sobre lo que están poniendo sobre la mesa cada una de las partes. Decir que Rusia quiere que le salga barato significa que no quiere dar su brazo a torcer o aportar algunas flexibilidades sobre lo que va a significar la salida de cambio, porque tiene que haber algo a cambio. No quiere pagar nada. Y en términos geopolíticos, esas potencias negocian, y no negocian precisamente lo que está en negociación, sino asuntos adicionales. Ya eso no soporta. Colaterales. Sí. Se dio una reunión de emergencia hace unos minutos en el Tribunal Supremo de Justicia. Y la presidenta de la Sala de Casación Civil, que es la doctora Marisela Godoy, se salió de la sala en mitad de la reunión y dijo que ella ignora, no tiene acceso, lo ignoro y tengo la imposibilidad de emitir un pronunciamiento acerca de lo que me es ajeno. Respecto de la reunión que fue convocada para hoy, y ella dijo que tenía desconocimiento de una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia, pero que sin duda que algo se iba a producir de esa reunión que se dio de emergencia. Y decía, mi presencia en ese recinto estaba de más por cuanto la decisión que será expresada en instantes y al cual no tengo acceso, la ignoro y tengo la posibilidad de emitir un pronunciamiento acerca de lo que me es ajeno y ya está elaborado por el consenso del organismo. O sea que reunieron a los jueces del Tribunal Supremo, que es el equivalente aquí de la Suprema Corte de Justicia, y van a empar a emitir sentencias que evidentemente se entiende que van a ser represivas. Michael Monegro, eso es lo que controla. Entonces ellos van ahora a producir una cacería de la que no te siento. Una nueva cacería. Claro, de la que no te siento en este caso Juan Guaidó. Ni Leopoldo López. Ni Leopoldo López. Si la comunidad internacional no actúa antes de que ellos comiencen a funcionar y a ejecutar decisiones que arbitrariamente, como siempre lo han hecho, va a ser más difícil terminar con el régimen. Por cierto, Leopoldo López está en la calle otra vez. Y el hecho de que él no haya pedido asilo político en la Embajada de España, donde se fue con su esposa y su hija, significa que entró simplemente como un huésped invitado, no con categoría política ni diplomática,
para poder tener la posibilidad de salir y entrar cuando él quiera. No, y no solamente eso, sino que si él decide salir a la calle nuevo, porque alguna garantía le han dado de que eso va a terminar. Correcto. O sea, yo no creo que esas autoridades norteamericanas van a poner en Pero tela de también juicio es- su criterio y su Yo creo lo posición. mismo, pero también es cierto. que Cuando no- viene nosotros estamos hablando aquí y ven camino algo a Venezuela. Bueno, la Dirección de Espacio Aéreo Militar le prohibió a Estados Unidos volar territorio venezolano por debajo de los 26.000 pies de altura. Eso fue esta mañana. Sin duda que están previendo que algo mayor podría pasar. Y el Departamento de Estado dio garantías hoy de que no habrá, el día de hoy, una intervención militar. Al día de hoy, claro. Así mismo lo Y a dijeron. este día le quedan ¿cuántos? 5 horas. ¿Qué va a pasar en los próximos minutos, horas y días? Porque habiendo dicho Abrams que en una semana esta situación debería de estar resuelta, significa que vamos a empezar a contar por horas. ¿Qué va a suceder después de lo que emita el Tribunal Superior de Justicia? Sin duda que no se sabe, pero de acuerdo a lo que decía la magistrada Marisela Godoy, hoy se tomarán decisiones de alta jerarquía, aunque en este momento son desconocidas. Y la situación de ella también es la de otros magistrados que dicen que no tienen conocimiento del contenido, de la elaboración previa, ni del alcance jurídico y político que va a tener. O sea, van a producir la sentencia y se la van a dar a los magistrados simplemente para que la firmen. ¿Qué va a salir de ahí? Sin duda que nada bueno para la oposición, pero también hay algo que hay que reconocer. Maduro llamó hoy a una movilización por el 1 de mayo para tener confrontación con el llamado a movilización que habían hecho los opositores a la cabeza Juan Guaidó, y se ha presentado también mucha gente. Por eso es que cuando hablamos aquí de golpe de Estado, tenemos que poner las cosas en contexto y saber que también hay parte de la comunidad internacional que entiende que Maduro es un presidente legítimo, que parte de la población venezolana entiende que Maduro es un presidente legítimo y que ganó de una forma democrática, aunque usted, yo y muchos otros podamos pensar diferente, pero aquí también tiene que haber la independencia de criterio y el respeto a la opinión de los demás. Que le diga una cosa. En estos momentos, cuando viene a ver, en estos momentos, Padrino López no le está tomando la llamada a Maduro o el alto mando militar. ¿Tú sabes qué pasa? Que con toda la movilización que hay en Venezuela, todavía a esta hora, tú no has escuchado el pronunciamiento tampoco del alto mando militar. No. O sea, no se han pronunciado. Ayer sí. Ayer el Padrino salió a decir que todo estaba controlado, ya como 5, 6, 7 horas después. Y más ahora que sobre él pesa una duda por parte de Maduro de que si será verdad lo que están diciendo los norteamericanos, no será verdad. Pero mira, Él puede ser que haya entrado en duda aunque los tenga al lado. exacto, pero mira, Maduro, al día de negociando hoy, juntos porque los guardias tienen es que negociar posible, también. claro. Sí. Eso no se Ahí, pueden ir sin en garantía. Venezuela en este momento todo se trata de negociación. Negociación, o sea, eso Cosas diferentes a diferentes escalas y con precios distintos, pero ahí todo el mundo está negociando. Maduro cae preso como quiera aunque negocie. Yo creo No que el creo, futuro no. de Maduro, sin duda, no debe ser otro que la cárcel. Sí, pero si él se- si- si- Yéndole bien, si es con yéndole base, bien. si es con base en negociación, Yéndole bien. no va a ir preso. Si es con base en negociación, lo que van a hacer es que lo van a mandar bien lejos, pero porque una negociación es una negociación. ¿Lo van a mandar lejos por Y cuánto él no, tiempo? él no va a negociar su entrega, él no va a negociar una entrega a la prisión, se supone que si va a negociar en una negociación Yo para salir lo del que poder, entregar y que entonces le den ciertas garantías. Eso es lo que se supone. Por eso se está haciendo a través de Rusia. Encuentro- se supone que por eso es así. Encuentro sospechoso que el alto mando militar de Venezuela, donde hay movilizaciones tan fuertes y tan contundentes como la de ayer, no haya hecho un pronunciamiento. Sin duda que eso Encabezado es por Padrino López. lo que todos suponemos. Y las palabras de Estados Unidos le dan una participación inclinada. No están diciendo nada que no hayan dicho en el pasado, porque recuerden que Estados Unidos ha mantenido la misma posición en todo momento. Rusia ha mantenido la misma posición en todo momento. Los únicos que han tratado de equilibrar en cierto momento la balanza y de no verse de una forma, digamos que demasiado ácida, han sido los chinos. Y por eso Abrams dice la tarde de hoy que en la negociación participan Rusia y China y que ellos estaban actuando como un factor externo. Pero cuando digo que hay que reconocer que Maduro también tiene su gente y tiene su apoyo,
significa que mientras ese apoyo no se haya doblegado de parte de las fuerzas militares, en Venezuela no se va a dar el cambio que se espera. Que todavía mucha gente, nacional e internacionalmente, entiende que el Nicolás Maduro es el presidente legítimo y que otra parte, puede ser la gran mayoría o menos de lo que nosotros y usted cuenta, entiende que Maduro no es más que un dictador y un usurpador de funciones. Aún así, reconociendo todo esto, las cosas tienen que contarse por horas para el futuro de Venezuela. Y si es cierto lo que dice Elliot Abrams, entonces los próximos días a partir de ayer tienen una importancia capital. Lo de Maduro no es más, a partir de todas las muertes que han habido, de todos los abusos de derechos humanos, de todos los presos políticos, de todas las muertes y de todas las familias en condiciones hasta de inanición, de una salida que no debería tener ningún otro salvoconducto que lo lleve a la cárcel de Ramo Verde o a cualquiera otra de las cárceles venezolanas. O, si se quiere, por un tema de narcotráfico, como han dicho los Estados Unidos, entonces que le toque una extradición. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero nosotros juzgamos en vez de discursos, hechos. Lo cierto es que independientemente de todo lo que está pasando en Venezuela, la gente se pregunta hasta el día de hoy si estamos hablando de un intento de golpe de Estado o de un intento de restablecimiento de la democracia. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La Sociedad Interamericana de Prensa responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por las consecuencias de las agresiones contra periodistas, medios y ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse. Hay un periodista que ha resultado herido en las manifestaciones del día de hoy y ojalá que este sea solo el único. Hablamos de Venezuela ahora con el pueblo, con la gente de República Dominicana y quienes están más allá de nuestros mares que quieren llamar por la línea internacional. Ustedes conocen los teléfonos de la Z y saben además que sus llamadas entran de manera directa. Así es que en este momento comenzamos con la participación de la gente, pero queremos hablar sobre el tema venezolano. Asterisco 101 desde su celular, 809-732-0101 desde Santo Domingo, 809-200-0101 desde el interior sin cargos y 855-221-0101 internacional. Recuerden que todas las llamadas a la Z101 son libres de cargos. Iniciamos con la primera. Hablamos de Venezuela. Buenas tardes. Aló, sí. Adelante. Le hablo como ayer prácticamente, fuertemente a ustedes. Yo quiero que cuando aquí traten de invadir este país, los gringos, ustedes también se pongan del lado de ellos. Así va a ser, no se preocupe. Buenas tardes, hablamos de Venezuela. Buenas tardes, de Venezuela. Yo soy el ciudadano dominicano que más seguimiento le da a esta situación. Adelante. Creo que recibo hasta 700 tweets diarios. Y cuando habla Eddie, cuando habla usted tiene otra forma de hablar, de expresarse. Eddie se burla de la situación de los gringos, como que los gringos son el amo y poderoso. Y dice un gran intelectual, Noam Chomsky, que los gringos no están en capacidad de dar un golpe de Estado en ninguna parte del mundo. Así es, buenas Pero tardes. lo que pasa es que yo tengo derecho a pensar diferente a usted, distinguido amigo. Buenas tardes, hablamos de Venezuela. Usted no está pasando lo que están pasando los infelices venezolanos. Buenas tardes. Cuéntenos. Yo lo que creo que pienso que se está viviendo la guerra de la desinformación con Venezuela, Puede ser. de parte y parte. Ayer precisamente usted hablaba de 50 muertos. De 40. Veo a Reuters, veo a BBC de Londres, Esto lo decía. veo el país y no aparece muerto. No aparecen los muertos. Así sí. es. Hay mucho de todo, ciertamente. Hola, buenas tardes, hablamos de Venezuela. Sí, muy buenas tardes. Yo oí a este muchacho hablando y yo digo lo siguiente. Si Guaidó se levantó, hizo el levantamiento con el apoyo de los militares, si ellos hubiesen de alguna manera triunfado, ya se supiera en la calle todo eso. Claro. ¿Qué tiene que hacer Maduro? Lógico, yo no voy a salir para la calle a discutir ni hablar, yo voy a esconder y estratégicamente voy a dirigir. Así es. Eso. Tiene razón. Buenas tardes, hablamos de Venezuela. Adelante. Hablamos de Venezuela, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo apoyo la invasión de Estados Unidos a Venezuela, porque ¿quién va a defender esa pobre gente? Nosotros. El que tenga más poder que lo ayude, porque las imágenes están ahí, nadie está inventando nada. Muchísimas gracias. Pues mire, yo le voy a decir una cosa, yo de manera personal no apoyo una invasión en Venezuela. Ni en ningún otro país. Ni en ningún otro país. Ya el
momento en el que las invasiones eran una opción geopolítica ya hace muchos años que pasó, y así debemos nosotros tratar de que se mantenga. Una invasión en un país, sin importar el que sea, lo único que garantiza es un baño de sangre, en su mayoría de personas inocentes. Los que mueren normalmente en una guerra civil son los ciudadanos de abajo, los de a pie, los que pasan hambre, los que no reciben medicina y los que no tienen ningún poder de cambio y los que no alcanzan además el poder político, porque los culpables de esas situaciones normalmente agarran un avión, todo su dinero y se van, y el pueblo que se queda abajo es el que sufre. En Venezuela tiene que darse una situación que dé con el restablecimiento de la democracia, pero sin que hayan más muertos. Tú sabes lo que yo te digo antes en la próxima llamada. ¿Por qué mi posición? Porque todas las alternativas para que no se produzca eso que tú acabas de decir, que es funesto para el pueblo venezolano, yo le pregunto, ¿dónde? Y no quisiera que hubiese un solo muerto, sino que fueran derechito a Miraflores, buscaran a Nicolás Maduro y se lo llevaran en una avioneta, un helicóptero, como se llevaron de aquí a ¿cómo se llama? Al de Haití. Pero vamos a ir los oyentes. A Jean Beltrán Haití. ¿Tú sabes por qué? Vamos a ir a los Porque van a ser más los venezolanos víctimas de esa dictadura que cualquier cosa que pueda pasar con la intervención. Si sigue ese loco viejo al frente de Venezuela. Hablamos de Venezuela. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. Estamos hablando de Miami. Oye, la realidad de Venezuela es que este problema viene de hace 15, 20 o 30 años atrás. O sea, es un problema político empresarial. Ahora bien, el intento de ayer, eso fue programado. Eso fue prueba de que Maduro, como quiera él, se va. Ahora, el problema de Venezuela no solamente es que se vaya Maduro, es después de Maduro. Porque hay que ver que Venezuela, hay muchos empresarios en los últimos 40 años políticos que llevaron a Venezuela a terminar donde está porque todos se lo robaron. Yo, cuando se violan los derechos humanos, yo estoy con la intervención. Esos dominicanos que están hablando del 65 es pacotilla. Venezuela, Nicaragua necesitan intervención internacional porque hay violación, asesinato, prisión y hambruna y droga a su pueblo. Buenas tardes, hablamos de Venezuela. Buenas tardes. Adelante. Yo no apoyo una intervención norteamericana porque se viola la soberanía del país. Ahora bien, nos enfocamos solamente en qué va a pasar con Maduro, si Maduro esto, si Maduro aquello, si Maduro lo otro. Y el problema serio y grande de Venezuela va a ser cuando ya Maduro salga de allá. ¿Qué va a pasar con toda la gente? ¿Qué va a pasar con todos los niños que no van a tener, de todas formas no van a tener medicina, no van a tener comida, no van a tener nada? ¿Qué va a pasar una vez Maduro salga del poder? Porque va a salir, en cualquier momento va a salir. Para eso están las... Esa es una crisis que habrá que enfrentar. No, y para eso está la representación de los líderes que manejan esa revuelta y la cooperación internacional, que sería fundamental. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Para Eddie Alcántara, para Esteban Delgado, José Luis Mendoza, Eduardo Núñez, don Andrés L. Mateo, y para quien les habla, ha sido un placer compartir con ustedes este miércoles. Nos reencontramos otra vez mañana jueves a las 3 de la tarde como de costumbre. Por hoy, que tengan una linda noche y que descansen. El gobierno de la tarde.